bienvenidos a la tercera gala del Poder del Amor. Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno poder reunirnos como familia y quiero, antes que todo, agradecer al público allá en casita, a los 11 países siempre por estar votando constantemente por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Quiero recordar que aún están a tiempo. Pueden seguir votando para ayudar a los chicos o a las chicas a blindar su casa. Precisamente, el día de ayer se escogieron a nuestros favoritos, que fue Mare y Miguel, y solo ellos estarán en la contienda por el dinero en efectivo, $2,000, un premio y obviamente la oportunidad que ya mencionamos de continuar una semana más en el Poder del Amor. Por el otro lado, siempre cuando hay buenas noticias, hay una mala y uno de ustedes pues no continuará más en la búsqueda del amor, por lo menos en estas casas. Muy bien, quiero recordarle a Gris que por ser tu primera semana estás blindada, así que continúa, tú tranquila, tú respira y disfruta. Lo que hubo fue un malentendido por una palabra mal utilizada. Si a mí me faltan al respeto, ay, parce. ¡Hipócrita! Para hipócritas vamos, tú eres el primero. Es una cosa que no estaba pasando. Yo no vi. Lo que es de Yo dos escuché. es entre dos. Peor aún, güey, escuchaste un rumor. Yo es una persona sumamente honesta y no creo que él esté diciendo mentiras acá. Le he fallado a alguien por el que siento cosas. Yo preferí callar, pero alguien no cayó. Andrés es una persona maravillosa y no se merece a alguien como yo. Y no protegía a las personas que tenía que proteger. Cada palabra y acto son bien parecidos a un arma. ¿Algo que le quieras decir a Miguel? Pienso que él tendría mucho más que decir que yo a él. En ese momento quedamos en que íbamos a mantener el secreto porque no queríamos dañar su relación con Andrés. Quedé mal, quedé como un tonto por pedirle excusas a Miguel. Solo va a quedar mal una mujer. Me enteré, supe que hubo un por favor no lo digas. Miguel, qué decepción. Tú tuviste las agallas para decir la verdad y desenmascaraste payaso. No se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Llegó el momento de que cada uno pase a votar. Voy a votar por una persona que habla las cosas sin saber. El siguiente voto con la posibilidad de abandonar la casa del Poder del Amor es para... El ganador es... Pues bueno, como saben, este día también nos reunimos para recapitular la semana. Así que vamos a comenzar con algo bonito, que fue la llegada de Gris a este programa. ¿Te parece si lo recordamos? Claro que sí. Muy bien, ponle play. Gris, ¿Cómo? ¿cómo están? Ana Grisel Romero, como les guste a ustedes. Y pues soy representante de mi país en el Miss World. Te desearía a ti, me casaría contigo porque siento que te he visto y como que te gusta hacer reír a las mujeres, o algo muy bueno. ¿Y a quién mataría? Pues matar contigo. ¿Ah? Pues matar contigo. Creo que a todos los mataría. Ya es para que no quede ninguno, ¿no? Nosotros los hombres vemos, wow. No, pero como consejo en la casa de las chicas, tomate el tiempo para conocerlas a todas. Tomate el tiempo, no tomes decisiones precipitadas ni nada. Simplemente amable. Miss World, ¿y por qué ella tiene que venir así vestida y con eso y con la corona? No entiendo. Para eso nos llamaron.
Yo me imaginaba a alguien como la Caroline, así, juela. Inteligente, debe ser una mujer bien inteligente y preparada. Preparada, sí. Qué interesante. Como decía Sebastián, está en su papel de Miss, ¿no? Está en su papel Pues de se Miss. mostró súper natural. ¿Cómo? Se mostró súper natural, cómoda. Como Miss. Como Miss. Vamos a ver Como Miss. cómo le va a ir en la casa de la Como chica. Miss. Pero es lo que ella dice. Ella está a andar con todo tipo de mujeres. Eso es un mundo que... Te metiste con mi hombre. Juan, ¿cuál es el Ah, tuyo? te vi bailando con él. Hostia, se va a hacer arrancar esas extensiones. No me digas. Muy bien, una bienvenida bastante interesante. ¿Dónde ahí la pegaste? Vamos por partes, Yo lo dije. ¿verdad? Austin, rápido, el movimiento. Aquí te va mi sensualidad. ¿Qué tal ese movimiento? No, del baile. El baile, pero Sí. el ponerle la mano de esa manera tan... Aquí Bueno, estoy. es que ya está en mi chip, no sé por qué. Pero me fluyó ahí, baila muy bien, ¿sí? Y Gracias. es una chica súper encantadora, súper natural, como la pudimos ver ahora, después de que se quitó la corona. Y agrada mucho a todos los chicos, ¿no? Creo que es Y una- yo no sé sí. por qué vino así vestida y con esa corona, tú sabes. Espérate, antes de continuar con por qué vino así vestida, quiero, Eli, Melissa, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron al muchacho? No, nada. O sea, ya habíamos visto nosotros. Entonces a mí me dio risa y ella es la que estaba peleando. Reclamando. Sí, no, yo nada. Lo ¿Qué mío pasó es con mío y esa no me lo primera toca nadie. impresión, chicas? Díganme la verdad, ¿qué fue lo primero que les vino a la mente? Porque imagino que el contexto no lo tenían. Solamente vieron la corona, la cinta. Y Andrea, ¿pero qué pasó ahí? No, yo soy sincera. Yo dije, pero ¿y por qué ella viene con corona? No entiendo. Y ese La traje. que puede, puede. Yo también hubiese traído la mía. Critica. A la Pero no, piscina. todo cool, todo cool. Mucha risita. No te lo tomes les personal. causó risa de No, momento cuando es se ven de afuera. chiste. ¿Cómo Lo reaccionan? peor de todo es que yo le dije a los chicos, vas a ver que allá están, que yo no sé por qué vino así. Sí, es verdad. Yo no sé por qué Sí, sí. vino con la banda, con la corona. Yo dije, allá las chicas van a opinar así. ¿Y qué tal Mira, que fue Andrea? ¿Cómo dijo Andrea? yo no sé por qué, pero ese vestidito, esa banda. No te luzcas, mami. Gris, ¿qué tal ver tu bienvenida de una manera de afuera? ¿Cómo reaccionaron las chicas? ¿Te parece curioso? No, la verdad que es muy divertido y pues comprendo porque es algo que ellos no se esperaban. Primero, anterior a mí llega Meli con un contexto totalmente diferente al mío, entonces como que, wow, ¿qué pasó aquí? Pues la verdad que yo súper feliz, la verdad que me veo bien con ellas y he disfrutado todo el tiempo que he estado acá. Además, el día de ayer fue oficialmente entregaste corona, así que me imagino que fue un capítulo más en tu vida muy bonito. Sí, la verdad que el estar acá es una gran oportunidad, no me arrepiento. Creo que las oportunidades se dan en el momento y yo me siento muy contenta de estar acá y igualmente a todo mi país que me está viendo y saben que no pude estar en el mismo Honduras Mundo, les mando un abrazo y espero que lo hayan disfrutado. Esta semana que han podido compartir con ella, ¿qué tal? Muy bien, sorprendió total. Fue la que me eligió para el cuarto rojo. Yo dije, bici, man, yo. Pensé que todas iban a elegir un cuarto rojo, entonces yo dije, en la primera. Y yo dije, va, André. ¿No eres Andrea? Ella era ella. Pues. Entonces yo dije, pero ella está dispuesta, es más, lo comunicó que quiere conocerlos a todos, ya va conociendo a Miguel, a Colombia. Falta... Sebastián, hablando de Sebastián, ¿cómo te fue? ¿Tuviste oportunidad de conocerla? ¿Te reconoció las manos muy rapidito? Y tuvieron la oportunidad de estar precisamente en este lugar, pasándola increíble. A mí me parece muy lindo el hecho de poder ver las facetas de las personas. En un inicio, como llegó como Miss, y luego conocerla de una manera más natural. Me parece que ha fluido muy bien en la casa y también en la manera en que nos ha conocido. Y espero que le vaya muy bien en su camino, sea con quien sea. Sebastián, ¿qué te parece eso de una segunda cita? ¿A ti te prometieron una segunda cita? Está en todo su derecho de conocer más a fondo a cada chico. A mí no me parece que bailaron tan ameno. Muy normal, la verdad. ¿Tú cómo hubiese bailado? Es que, ¿Cómo hubiese bailado? Cris, te A cuento, la pared. Sebastián es uno de Pase los la pared. bailarines de la casa. Capaz te quiere retar, un reto de baile. Ah, ok. Ay, regué todo.
Cris, ¿bailarías con Sebastián? Sí, porque no, sí, claro, no hay ningún problema. Toma eso. Pues tus deseos son órdenes. Por favor, producción. Póngame un poquito de música. Pero algo interesante. Por favor, al ritmo medio, así. ten cuidado con los tacones, porque este lugar es un Por poco favor. peligroso para nosotras. Sí, bastante. Báilale como le bailas al sillón. Muy bien. Gasolina. Por fin, bailar con algo diferente al sillón. Haga el Va a paso ser- de la langosta. El paso de la langosta, mijo. Baila de El puntitas. delfín para mí es No hagas el paso de... Jorge Nada más Alejandro, quiero por decir, favor. quiero recalcar que los tacones ayer eran más altos que estos. Sí, es cierto, es cierto. Igual se van a ver chiquitos, cualquiera de Eso los quiere dos. decir, a ver, música en el medio, por favor, ten cuidado, te digo la verdad, Cris, porque... Ay, bueno, pero algo que sabor. No es romántico. A ver, échale, mijo. Mira. Para la próxima hacer una salsa, chicos, reto salsa, así como, ¿no? ¿Les Sí, parece? ¿por qué no? ¿Un reto de baile? Ah, no, yo aquí cambié de reality, de amor a Yo baile. creo que el DJ no entiende, loco. Bueno, Le decimos, y pon algo hablando movido de y- esos momentos tan románticos que suceden en el poder del amor. Mi corazón late. Esta semana hubo momentos increíbles. ¿Quieres recordarlos? Ponle play, poder del amor. Espera, cierra los ojos. ¿Qué pasa si yo cierro nada? Ay, por Dios, te volví a sacar el micrófono. Te extrañaba verte aquí. Yo también. Que olvides lo que yo te dije. Sí. Olvida lo que yo te dije. Que fluyas, que sintas de acuerdo a como vos sentís y como me vayas sintiendo. ¿Eso fue en serio? Pero se siente muy bien que es recíproco. Bueno. No puedo creer. Lo hizo. Oh my ¡Me quiero morir! ¡Ay, qué lindos! Mírale la cara a Mariela, la amo. Pero se la veía como que todavía se la vieron. Qué bueno. Ay, no. Fue como el primer beso de los 12 años, fue demasiado tierno, estaba como... Qué bien, ¿no? Qué bien por ellos. Por fin se decidieron, por fin se besaron. Por fin un poquito de acción. Llora, amiga. Cantamos, esto parecía partido de fútbol, hermana. ¡Lo mejor del mundo! Yo creo que llevamos las 3 semanas esperando este momento. Chicos, se me había olvidado que ustedes no habían visto este momento. ¿Cómo vieron a Alejandro y su manera de olvídate todo lo que te dije y zúmbate que va para allá? Aprendiendo Es mi héroe. Es que él nos habló de 4 o 5 piquitos. Eli, tú estabas, casi te me desmayas.
Lo que pasa es de que no es solo que uno quiere un amor bonito, sino es que es bien bonito que todos se alegren por uno, porque no es algo que solo yo sienta y los demás estén como, no creo en esto, sino que fue algo que todos compartimos. Entonces, por eso todos nos alegramos. Y el hecho de que todos nos alegráramos lo hacía que sintiéramos que era más verdadero todavía. También hubo besito de Mare y Andrés. Muy lindo, muy tierno, amoroso. Andrés, cuéntanos. Sí, fue un momento muy nervioso. Pues no sabía si hacerlo o no hacerlo en ese momento o esperar un poco más. Y simplemente no dejé de pensar un rato, desconecté mi cerebro y lo hice sin pensarlo. Más bien fue correspondido. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. Súper bien. ¡Au! Mare, ¿te veías cómoda en sus brazos? ¿Te veías que encontraste un lugar? Sí, de hecho sí. Y también fue muy lindo. Fue un momento muy lindo, de verdad. Estabas nerviosa y juguetona también, así como, ay, sí, no, sí, ahí va. Sí, pero porque no sabía, yo tampoco sabía qué hacer, o sea, si hacerlo, si no hacerlo, si se lo daba yo, si esperaba, qué hacía, entonces no sabía qué hacer. Bueno, pues es parte de la convivencia, de momentos surgen discusiones, peleas o simplemente malentendidos. Y precisamente esta semana vimos uno muy interesante entre Amor, Jessica y Miguel. Ponle play. Para invitar a otra persona, prefiero invitarlo a él, porque de verdad que como que los otros sí los aprecio muchísimo, me llevo muy bien con todo. Pero él sí que chévere, o sea. Otro feeling con él. Otro feeling con Pero él. está súper bien que te Y dé no el estoy tiempo, la oportunidad sin pensar. Si Amor, si después de este viaje vos crees que Amor pueda tener un conecte con él, al final el conecte es de dos personas. Puede ser que Amor lo tenga y él no. Y jamás hubiese pensado que ibas a escoger Amor. No, es que eso fue. Yo eso también, fue, te lo eso juro, fue o sea, las creo razones que por era las la que las menos. Y fue así como que, porque durante la gala te estuvieron preguntando O quién, sea, quién, y ¿lo nunca estuviste dijiste. pensando? Yo no tenía decidido del todo a quién iba a invitar, pero sí las razones ya las había pensado antes de por qué invitar, a qué persona iba a invitar. Entonces cuando ya me tocó decir el nombre, fue como que, o sea, obviamente tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento, pero fue como que, ¿sabes? La quiero invitar a ella porque no se lo espera. Total. Porque yo no sabía en realidad, o sea, qué iba a pensar ella al respecto, y aparte ya me llevaba muy bien con ella, o sea, pienso que ella es súper divertida. Si yo tengo que citar a alguien, mi primera opción es Miguel. Y te mencioné a Sebastián, pero mi primera opción es Miguel. Igual ayer Yo también Jessica estaba. llegó diciendo que si lo citó a Miguel porque le gusta y lo quiere seguir conociendo. Y Miguel está ahorita en un trip de que quiere conocer a varias niñas. Y, o sea, yo no voy por ahí, realmente yo no voy por ahí. Lo que le quería decir era, güey, o sea, todo el viaje, él no hizo absolutamente nada como para que a mí me diera otra impresión. Siempre fuimos como amigos. Lo único que hizo el güey fue ser educado, respetuoso, lindo, sincero. Se abrió conmigo. Y eso, pues, independientemente de todo, el viaje estaba planeado para una pareja, ¿sabes? Sí, sí. Entonces hicimos actividades que, güey, soy mujer, o sea, al final del día entiendo, obviamente voy a son sentir momentos, algo. sí, sí. Y no sé, o sea, me siento... Confundida. Estoy... Anonadada. No, estoy muy como ansiosa o estresada porque... O sea, como que es la primera vez que yo me veo así, o sea, literalmente así. Miguel, porque desde el día 1 dijimos, vamos a irnos como amigos, sí, como panas, la vamos a pasar increíble y todo, y pues realmente fui yo la estúpida, ¿no? Como... Te digo lo que pienso. Para mí, a Miguel no, o sea, es amigo de Amor, la pasaron súper chévere en el viaje y todo lo que tú quieras, pero tienen una conexión de amigos. Más no, yo veo que él quiere algo con ella. Ella puede querer, pero si él no quiere, ¿tú por qué no te puedes dar la oportunidad? Si eso fuera mutuo, te diría, oye, sabes que da un paso al costado porque, bueno, te estás metiendo en algo que no tiene claro. salida. Pero en este caso, o sea, él no quiere nada con Amor y lo dijo claramente delante de todo el mundo, o al menos yo lo interpreté así, y se le nota en la mirada que él la ve como una amiga, no como una posible novia. Fue una semana intensa, Amor. Voy a empezar contigo. Tus sentimientos, ¿cómo está tu cabeza? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. O sea, vaya, yo creo que se los dejé muy en claro a todas desde un principio que no iba por ahí, que lo que yo pude haber sentido o no en ese viaje era algo mío.
Pero pues sí, ya lo tuve la oportunidad de platicarlo con Miguel, con Jessica, no hubo ningún problema. Y listo, todo bien. Y de momento esta nueva Jessica que hemos hablado, mujer fatal. Jessica, sé que es la primera vez que hablas, Literalmente. que citas y que tienes un conflicto. Ah, O exactamente. sea, fue una semana para ti interesante. Cuéntame en ese momento cómo fue el procedimiento y más que tú y Amor tienen una relación bonita. Sí, la realidad, Vanessa, lo que hubo fue un malentendido por una palabra mal utilizada que... ¿Cuál fue? Reclamo. Reclamo, la palabra de reclamo. Porque no, sí las cosas quedaron súper claras con Amor y yo en la habitación, en privado, donde yo sentí ese reclamo fue cuando, pues, en el momento que tú preguntaste y demás, y se lo dejé saber a ella que así me sentí. Ella me dejó saber su punto y yo no pondría en juego para nada la amistad de Amor y yo por nada ni nadie. Así que todo quedó súper bien y súper claro. Miguel, cuéntame todo tu proceso. ¿Qué proceso? Pues no sé, que estás envuelto ahí porque pues también de momento yo sé que eres un chico El rompecorazones. coqueto, se podría decir. Bueno, en realidad, como dijo Amor, el viaje ya eso lo habíamos hablado. Cuando platiqué con ella, yo le dije que entendía todo lo que me estaba diciendo. Fue una charla súper tranquila, nos reímos incluso después. Creo que todo está bien con ella, ella sabe el aprecio que le tengo. Con Jessica también, cuando fuimos al Cuarto Rojo y tuvimos la cita, conversamos bastante. Y yo creo que con las dos fui bastante claro de que ahorita mismo yo no estoy apurado, quería conocer a las chicas, quería que me conocieran más. Y, o sea, tampoco es que tengo la puerta cerrada, si empiezo a conectar con alguien, obviamente me voy a abrir. Pero es como que no, o sea, no sé, yo siento que yo estaba fuera de ese conflicto, pues como que yo no tengo ni una vela en ese entierro ahí. Chicas y Jessica, ¿alguna otra posibilidad que no sea Miguel? Que tengas en mente. Pregunto, al momento voy a darme la oportunidad de conocerlos a todos. Sí, ya a este punto de la competencia le tengo mucho cariño a la mayoría como amigos únicamente, pero sí voy a darme la oportunidad de verdad de seguirlos conociendo poco a poco, como si fuera nueva, literal. ¿Amor? Pues ya me quitaron a Dondai. Así como... Pregúntame. Ay, Dios mío, ¿dónde hay rompiendo corazones? No, si lo que menos quiero es romper corazones aquí. Esto no le gusta, ¿verdad? ¿Qué le dirías, Andrea? ¿Qué le dirías? No, para nada. Y Amor nos los compartimos sin problema. Miguel, y en tu lista de conocer a las chicas, ¿cómo vas? Bien. En esa aventura. Bien, o sea, creo que cada vez que se me da la oportunidad de tener una cita, lo pienso antes, como que no lo llevo pensando mucho antes, sino que en ese momento digo como que, bueno, voy a invitar a tal persona para conocerla o respecto a lo que ha pasado en la semana, con quién he hablado, con quién me siento cómodo. Creo que así es como lo he estado haciendo y por ahora me siento tranquilo y cómodo con eso. Muy bien. Amor, si tuvieras que escoger entre Miguel y Dondai, ¿con quién te quedarías? Di la verdad. No, a ver, es que me la estás poniendo muy difícil. Por curiosidad. ¿Quién ganará? Es que me lo estás poniendo muy difícil porque pues Dondai ya está con Andrea y Miguel cero Pero en un interés, mundo entonces, así pues, ficticio, del poder del amor. En un mundo ficticio. Ay, Hipotético caso. Así, los dos nos estamos hundiendo en el Titanic y tienes chance de tirar el salvavidas. ¿A quién se lo tira? ¿Al man o a mí? ay, no, me voy así. Ya. No sé, no lo sé. Pero, realmente no lo sé. bien, O sea, Es un juego, es un juego. es que los dos me caen muy bien. No. ¿Recuerdan la Dije puerta uno. de Titanic que todo el mundo decía que Jack cabía? Ajá, ya. ¿Cuál de los dos cabe en la puerta? Me estoy congelando. Tíralo. Los dos, porque era. Probablemente Miguel. Deja tirarme mucho, no. Ya se hundió, se hundió. Lo siento. Es que porque tú estás más cerca, porque no sientes el calor. Dejémoslos ahí, ya. Cortemos esa parte, por favor, para Es no que quedar mal le en él. tuvo miedo a Andrea. Sí, total. También le Andrea me tiró el salvavidas. Allá al fondo, quien fly, quien fly. Ya te estaba diciendo, te dije que no te subieras a Ecuador, este pinche viste, barco. poliste por allá, Ecuador. Es claro, amor, que hemos visto también una faceta diferente de ti durante esta Ay, sí. semana, que a lo mejor tratas de no enseñar tanto, no te gusta, lo dejaste claro. Vamos a ver qué piensan las chicas referente a este amor. Ponle play.
si yo siento que me están atacando, también amor es un poquito impulsiva en cómo dice las cosas Sí, y lo porque sabemos. sí, así Ella es. dice como que algo que no se puede ocultar, ella alza un poco el tono de voz, como que tú sientes hasta la actitud rara. Fue el tema que me pasó a mí, por ejemplo, con Andreina. Cuando Andreina se pelea con Amor, ya que dice que se pelearon, yo nunca vi el video, o sea, no vi el capítulo porque obviamente estamos acá grabando y eso y nunca lo vi. Pero después lo vi como televidente y le doy toda la razón a Andreina. ¿Sí? Porque Andreina se acercó a hablarle con respeto, le habló súper bien, la que se saltó fue Amor. Entonces, para mí, por lo que yo he ido viendo, a Amor no le gusta que le lleguen la contraria. Y siempre lo que ella dice es lo que es y lo demás tienen que quedar callados. Y ella siempre está callada. Entonces ella pensó, es lo que yo veo, no digo que sea como es, ¿no? Como ella dijo como que, bueno, el golpe bajo, no sé qué cosa, y que en el departamento, no sé cuántos. Ella normalmente, de repente no hubiese contestado nada, ¿me entiendes? Pero obviamente yo sí me metí, no porque yo tenga algo en contra de Amor, porque cero, o sea, es con la que menos hablo, pero no tengo nada en contra de ella. Pero sí siento que debía defenderse porque, o sea, no puede decirle eso tampoco, ¿me entiendes? O sea, no puede dejar en tela de juicio como que No, nadie puede ella, dejar a en tela de pesar juicio. de que sabía de que Amor le gusta a Miguel, ella va y se mete. Porque ella no se fue a meter a ningún lado. O sea, yo hablo por lo que yo he hablado con Jessica. Y ella me dijo que quería citar a Miguel. Y no de Sí, ahorita. a todas nos has dicho eso. Entonces, que ella no sepa es diferente. O sea, nadie sabía lo que iba a pasar, nadie sabía lo del viaje, nadie sabía nada. Y que ella estaba incómoda. Las expresiones de doble cara sí que me... No, te estoy contando. No, yo O sé, sea, no te pero, estoy o sea, juzgando. pero son fuertes para mí Sí. porque no es lo último que quiero, por Están eso... acostumbradas a que nunca hables, ese es el problema. ¿Qué cosa? Y porque vos no como sos ya así. hablaste, ¿ves? Como ya hablaste, entonces ahora Ay, tú, hablemos tú no del eres así. tema. ¿Quién te está metiendo ideas? No, Porque como vos no sos ella así. dijo eso, Mariela. ¿Quién? Amor. ¿Qué pasó? Me parece raro que estés reaccionando así porque tú no eres así. ¿Qué pasó? No sé de dónde sacas esa actitud. Sí, ahora voy a... Amor. Por mí, Amor dijo obviamente, así. Claro. Pero es que Amor amor es dijo- súper, es que amor ¿Amor es qué súper dijo? conflictivo. ¿Qué acabas de decir tú? Dijo, ¿cómo? Amor es súper conflictivo, aunque se quiera hacer ver como que Sí, no. el amor lo dijo por mí, porque yo volteé y en la cara de Amor y en la cara de Mari, todas las que estaban ahí me llega, me da igual, volteé y le dije, defiéndete. Yo se lo dije. Porque no es justo, no puede decir que es golpe bajo porque no es golpe bajo. O sea, No, yo paso es que encima para tuyo, nada. yo paso encima tuyo, yo paso encima tuyo si tú me dices que quieres a alguien y yo, ¿sabes qué? No me interesa, voy y me meto. Qué pena que lo diga, pero acá la que se está armando películas en la cabeza es Amor, porque pues Miguel fue muy claro desde el principio. Amor, ¿cómo ves esto? Qué flojera. En algún momento escucharon a las que les conté que yo dije que Miguel tenía interés en mí o que a huevo quería conmigo o que yo quiero con él o algo así. Nunca yo dije que Miguel y yo vamos a casarnos saliendo de aquí. Nunca dije que él estaba interesado en mí. Nunca dije que yo me moría por él, ni muchísimo menos que me andaba armando la película en la cabeza. Todo quedó ya clarísimo con Jessica. Muy amigas como siempre. Solo fue un malentendido y punto. Quería preguntarte sobre, especialmente a Shirley, comentabas en este BTR referente a lo que ves ahora de afuera, referente a la situación en algún punto de Amor y Andreina. Sí, en el momento cuando pasó el problema entre ellas dos, la verdad que yo le di mi apoyo a Amor porque escuché su versión, más no estuve presente, no escuché, no vi reacciones, no nada. Entonces ya luego vi el capítulo como televidente y definitivamente para mí, no solamente para mí, sino para otras chicas de la casa, la que tuvo la culpa o la que se exaltó, no, la culpa no, la que se exaltó a la hora de hablar fue Amor, porque ella se acercó súper educada, le habló súper bien, simplemente le dijo, le hizo saber su posición, de que no le gusta que le digan tal palabra, y bueno, y ahí comenzó el conflicto. Entonces, para mí, o sea, la que se exaltó fue Amor, y la otra fue hablarle, o sea, bien, como que tranquila, como diciendo, oye, no me gusta que me digas esto, ¿no? Como para llegar a un acuerdo y que simplemente no se falten el respeto. Y esa es mi opinión. Sebastián, esta semana tuviste la oportunidad a lo mejor de tener un poco más de cercanía con Amor. Cuéntame de eso. La vimos sensibilizada por un cúmulo de cosas que nos platicaba que tenías, incluyendo la situación con Miguel. Es lindo cuando las personas pueden sentirse en confianza, lo hizo con nosotros. Realmente
no entiendo mucho la convivencia de Amor con las chicas y eso que dicen que se altera bastante, porque ya es algo repetitivo. Yo lo vi con Andreina, en algún momento creo que señalé a Andreina porque todos estaban encima de ella, pero no puse bien las cosas en la balanza y son como momentos de sentimientos y es complicado. Yo esta misma semana también lo viví y es horrible a veces cuando uno se sale de sus cabales. Y yo le diría lo mismo que le dije a Andreina en su momento, hay que tener un momento de autoanálisis y poder llegar a esa Amor linda, cariñosa que conocimos en la casa de los hombres. Amor, ¿qué opinas de lo que dice Sebastián? Sí, ya, de hecho, fue justamente lo que me dijo, pero realmente ahorita no entiendo. O sea, estamos platicando otra vez algo que pasó en la primera semana y creo que después de ahí no he tenido ningún otro conflicto más que cuando Melissa me dijo que yo era la más hipócrita de todas y literalmente era la que le estaba diciendo toda la cara. Y ya, o sea, vuelvo y repito, estamos hablando de algo que pasó hace 2 semanas. Pero la plática fue actual, viendo la plática del BTR, se estaba comentando eso en el BTR. Sí, o sea, comentaron lo que pasó hace 2 semanas y pues mi actitud de hace 2 semanas pues, creo que ya no ha vuelto a pasar porque pues, no ha habido cabida para. Y pues listo, no sé, o sea, vaya, no entiendo a qué va de que Amor se exalta y que el problema, bueno, no el problema soy yo porque no dijeron eso, no voy a poner palabras en su boca que no han salido, pero sí pues, no lo sé, o sea, creo que ya no ha vuelto a pasar. Y pues en su momento traté de hablarlo con Andreina de lo que había pasado, ya sabemos que no se pudo, que fueron varios intentos, no nada más uno, y pues bueno, vuelvo y repito, ya pasó. ¿Ustedes ven a una Amor mucho más tranquila o relajada? Melissa. Sí, lo que pasa es que el diablo sabe a quién le sale, ¿cierto? Entonces yo creo que yo también he sido muy contundente con ella y cuando ella me la ha intentado montar a mí, yo también le he salido con mis jugadas. Entonces las dos evitamos el roce porque yo no soy como la compañera anterior, o sea, a mí si me tiran, yo tiro y si me pegan una vez, yo pego 2 veces y a mí sí me gusta dar knockout técnico, a mí sí me gusta hacer ¡pa! Me imagino que no hablas en el término literal, ¿no? Obviamente no, estoy hablando en un sentido Nada más, metafórico. no la violencia, ¿verdad? Entonces, pues por eso lo digo, o sea, tratamos de llevarnos la fiesta en paz porque las dos sabemos, ni ella me traga a mí, ni yo me la trago a ella. Y no tenemos como que por qué ser amigas o las mejores befas ni nada de eso, pero nos tratamos con respeto, porque se lo dije. Si a mí me respetan, yo respeto. Pero si a mí me faltan al respeto, ay, parce. Diego, tengo una duda. Dímelo. Esta semana estabas platicando con Amor y le comentaste que no la veías con Miguel, pero sin embargo ayer, que no creías que era como bien para ella, buena idea para ella. Pero ayer te pregunté y me dijiste que sí. ¡Hipócrita! Para hipócritas vamos, tú eres el primero. ¡Ay! Ajá, tengo mucho que decir aquí. Referente a lo otro, obviamente fue una broma. Naturalmente, de hecho cuando hablé con Amor le dije, no tomes decisiones permanentes basadas en sentimientos y emociones del momento. Entra en tu proceso de introspección profunda para que puedas analizar la situación y veas si realmente va a funcionar a futuro. Simple y sencillamente fue eso, pero lo de ayer fue una broma. Porque el ambiente estaba un poquito tenso y quería que se rieran, ¿sabes? Pero tu contestación fue muy en serio ahora. ¿Cuál de todas? Hipócrita. Sí, yo se los he dicho a la cara. Yo pienso que, primeramente, yo no concibo un mundo en el que la cobardía se anteponga ante la realidad. No entiendo ese tipo de gente y no los quiero entender. Simple y sencillamente, yo me quedo tranquilo y sé que todo se va a acomodar y los cobardes y mentirosos van a caer por su propio peso. ¿Esa es la percepción que tienes de Miguel? Sí, te lo he dicho a la cara, hermano.
¿Está bien? Me quito los lentes, te lo echo a la cara. Sí, ya te escuché. ¿Está bravo? No, no estoy bravo, estoy tranquilo. Entonces, Miguel, no tengo nada que decirle a Diego. ¿alguna razón, Diego, que le digas? ¿Sí? O la de, o sea, aparte de la de Caroline que sabemos. Simple y sencillamente cuando hay situaciones adversas, ahí es cuando se prueba a las personas realmente. Luego situaciones, retomando lo que comentaste. Se metió en algo que no le incumbía. No era tu incumbencia. Bajo un pretexto barato de gente barata. Pretexto barato. Ok. Sí. Ya. Tú viste una cosa que no estaba pasando. Yo no vi. Lo que es de Lo dos escuché. es entre dos. Peor aún, güey, escuchaste un rumor y Bueno. lo tiraste como tu verdad contundente, güey. Bueno, no fue mi verdad contundente. También yo sentía que ella se quería ir. Y si quise votar por ella, acéptalo y ya supéralo. Supera mi voto. El voto es de cada quien. A ti nadie te juzga por quién tú votas. Ya deja el trauma de por quién voté yo, por quién votó Jorge. Supéralo. Ya no estamos en eso, estamos hablando del tiempo actual. Acabas de mencionar lo de que una verdad que no era y que por eso voté por ella. Te lo estoy diciendo, voté por ella porque quise. me lo preguntaron, ya. compadre, entiende el contexto. Bueno, te estoy respondiendo, voté por ella porque quise. Ya, deja el trauma con eso. Sí, no es el trauma. Ahora el tiempo actual es que yo pienso que tú eres un farsante. Bueno, síguelo pensando, pues. La verdad me tiene sin cuidado lo que tú pienses. A mí tampoco, güey. Miguel, te veo un poco conflictuado o con problemas dentro de la casa. Con más de un chico. Con Diego he tenido problemas al principio. Desde que pasó la votación traté de hablar con él. Él me dijo como que con sinceridad que sí, que apreciaba todo. Después viene y me ataca que él piensa que yo hago las votaciones a Porque propósito me enteré con que es Jorge. mentira, güey. Pero déjame hablar. Como que yo hago las votaciones planeadas con Jorge y que decimos a quién vamos a votar de las chicas, cosa que no tiene sentido tampoco alguno. Y pues desde ahí yo dije como que, hey, si él quiere pensar algo malo de mí, que lo piense. Yo no vengo aquí tampoco a agradarle a todos. Así que si él quiere pensar así de mí, que haga lo que quiera. ¿Diego? ¿Sabes qué es más de cobardes? Que vayas con otra persona a contarle cosas que yo no dije nunca. ¿Qué conté que no dijiste? Lo digo claro. Tú le dijiste que supuestamente yo dije, no la vean porque ella es mía, no se la acerquen. Jamás dije eso, jamás dije eso. ¿A quién le dije que dije eso? Ya sabes a quién, a la persona que echaste. La única posibilidad que tenía de competencia fue Renier. ¿Qué te dije a ti, Renier? Siempre fue cabal nuestro trato. Yo le dije a Renier, güey, seas tú o soy yo, me da gusto cualquiera de los dos. El único momento en que toqué ese tema fue cuando te pregunté a ti en la casa que si habías hablado con Caroline, ¿te acuerdas? Aparte de eso, no sé quién dice que le dije eso, pero te lo pregunté en la casa y me dijiste, no, él me habló tranquilo. Renier, Bien tranquilo, él siempre me lo tranquilo. ¿cuál es tu verdad? ¿Te acuerdas que te pregunté? No, mi verdad, ok, yo conozco a Diego en el sentido que he compartido con él muchas cosas y Diego es una persona sumamente honesta y no creo que él esté diciendo mentiras acá. ¿Pero te dijo eso que él comentó? Sí, lo que él me dijo, sí, me lo dijo. Él me dijo, fue claramente a mí, me dijo, mira, siento que tú estás interesado en Caroline y pues nada, si vamos a hacer algo que sea todo bien tranquilo. Y yo le dije, Diego, tranquilo, esto apenas está empezando. Dejemos que todo vaya fluyendo y nunca va a haber un problema entre tú y yo. Ok. No Miguel, ese comentario que dice Diego, que le comentaste a Caroline, ya se había escuchado. De hecho, el poder del amor sabe de ese comentario. ¿Por que qué le se lo comenté- dijiste a Caroline? Que le comenté qué cosa, a ver para entender bien, que le dije que tú estabas pidiendo que nadie se metiera con ella. Sí, porque supuestamente era de mi posesión. ¿Y cuándo se lo comenté? Recuérdame, porque te lo No juro, no sé, me acuerdo tú de eso. sabes, güey, tú fuiste el que lo dijo. Sí, pero te estoy preguntando, ¿cuándo se lo dije? Güey, O si no el sé. poder del amor me ayuda también a saber cuándo se lo dije, para entender, porque estoy fuera de contexto con eso. Ten los Pero te estoy preguntando, dímelo. Tu memoria es Te estoy muy diciendo, mala, dímelo. Miguel, de momento siento. ¿Qué cosa? Que tu memoria es Sí, como a veces, así a veces falla un poquito. Por eso te estoy Selectiva. preguntando, en serio, te estoy preguntando. ¿Cuándo se lo dije? Tú sabes porque tú se lo dijiste, güey. Fue hace como 2 semanas, güey. Chicos, ¿alguien sabe algo de esto? Yo estaba imitando la Ecuador, no estaba en ese momento. No, eso es de más adelante. Más adelante. Estaba con amor, creo que. La verdad, no recuerdo haberlo dicho. Si lo dije, lo que me acuerdo fue lo que me ha dicho Renier. Si estás molesto por eso, te pido disculpas. No recuerdo habérselo dicho. Si lo dije, disculpa, no era mi intención decirle eso. Demasiada tarde tu disculpa, hermano. Bueno, pero es que no me lo has dicho antes, no tenía ni idea de esto. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien que pueda comentar? Chicas, ¿alguien escuchó eso de Caroline? A mí me lo contó, pero no me dijo quién se lo había dicho.
A ti te lo contó, pero no te dijo quién. Le dijeron a Diego, o sea, ¿no? Pero no me dijo quién le había dicho. Ok. Eli, ¿algo que hayan escuchado? Sinceramente, Shirley porque dormía con ella, era su roomie. Caroline hablaba bien poquito, así es que sinceramente no tengo nada que decir porque yo tampoco nunca supe de ese tema. Le he fallado a alguien por el que siento cosas. Yo preferí callar, pero alguien no cayó. Andrés es una persona maravillosa y no se merece a alguien como yo. Y no protegía a la persona que tenía que proteger. Cada palabra y acto son bien parecidos a un arma. ¿Algo que le quieras decir a Miguel? Pienso que él tendría mucho más que decir que yo a él. En ese momento quedamos en que íbamos a mantener el secreto porque no queríamos dañar su relación con Andrés. Quedé mal, quedé como un tonto por pedirle excusas a Miguel. Solo va a quedar mal una mujer. Bueno, muy bien, chicos. Son temas que hay que resolver para que haya buen ambiente. Yo creo que es necesario que se platiquen las cosas bien y que tengan cuidado con lo que dicen sobre todas las cosas. Vamos a cambiar de tema y vamos con Ecuador, en el buen sentido, que es Andrea y Don Dai. Vamos a ver cómo ha surgido y cómo ha ido esta conexión. Y no quiero dejar de ser el hombre que he venido siendo contigo. No me gusta este Don Dai serio. ¿Mm? No me gusta este Don Dai serio. Es que, viste, por ser así, yo me he tomado todos tus textos como me lo has venido diciendo. Por decirme no lo tomes personal, es que yo No, eso en ni por específico, aquí. digo, borrón y cuenta nueva, como si no pasó. Andrea, ¿En serio? Confía en mí. tú dices eso, pero yo no te quiero perder. En el sentido que lo veníamos hablando. Te entiendo. Digo la verdad, tú me cerraste la puerta y peor que en la gala dijiste hasta que te arrepientes de haberme citado. Entonces ese día, No me acuerdo haber dicho eso. bueno, puedes ver los capítulos, dijiste. Y me cerraste la puerta a tal punto que mi mirada fue hacia otra persona. No, obvio, yo lo entiendo. Igual- Ella me lo dijo. Ok, eso. ¿Qué te dijo Andrea? No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. No, ella lo aceptó. Me dijo que sí, que puedo seguir molestándola, que podemos seguir siendo los amigos que somos. Ya sabes que cerraste algo que no puedes volver a abrir. No, yo lo sé. ¿Qué pasó que cerró? ¿Con amor? ¿O qué? Algo así. Ya sé. ¿De lo de otra persona? Sí. ¿O ha mostrado interés por alguien más? Bueno, él lo dijo y él me lo dijo, que luego de yo como que cerrarle la puerta, él dijo pues como que le interesaba a Elizabeth. Ok. Entonces, yo lo sabía. O sea, él lo dijo, se lo dijo a ella, obviamente ella me lo dijo a mí y yo lo Él no te noté. lo dijo a vos. Él me lo dijo ayer. Que estuvo interesado o que está interesado. Que estuvo interesado, no sé si. Y con todo el mundo. Pero yo no sabía que tú tenías un interés en mí. Si yo lo hubiera sabido, pues a mí no me hubiese molestado. A mí es que no me Es que molesta. eso es lo que me da que coraje, que yo creo que si yo hubiese tenido toda la atención a robar tu atención, creo que ni lo lograba. Y molestándote, diciéndote palpi, yo creo que eso te gusta. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que eso era una forma de... ¿Cómo puedo ser? O sea, ¿cómo yo podía descifrar que mi forma de ser era la que iba bien? Tú No no me lo sabes imagino. cómo va mi cuarto y me dice, que tú no la conoces, Andrea, tú no la conoces. Le digo, pero es que ella me ha cerrado las puertas. Y yo literal mis ojos han ido a otra parte y... Cállate. Es que tengo que decirlo porque no puedo ir haciéndole daño a la gente. Como tú me lo dijiste, yo no le quiero hacer daño a nadie. Yo quiero seguir conociendo. Yo quiero seguir abriendo esa cajita misteriosa que hay ahí. Lo único que te pido es que no me presiones, no, presióname lo que tú quieras. No, nunca. Y a cualquier persona que se acerque,
solo déjenme ser yo. Que este Donday, loco, yo creo que es el que te atrajo. Ese Donday que sin poses. Yo creo que eres la única persona que se ha fijado en mí y ha visto esa parte. El Donday serio, el un poco más diferente. ¿Cómo ha sido este procedimiento en tu cabecita y corazón durante esta semana? Muy difícil, la verdad. Yo creo que comienzan a ver esa parte seria que dije que sí tenía. Y bueno, lo que dije me alegra un poco porque siento que estoy siendo súper sincero y agradezco mucho a la presión que me metió Amor, a los consejos. Sí, porque literal vine como que sin querer tener nada con nadie. Pero las palabras de Amor y las mismas palabras de Andrea han hecho que sea sincero. Y he puesto las cartas sobre la mesa y he puesto literal lo que siento. Pero también agradezco mucho a Andrea por ser esa mujer tan madura que pensé, y ella a veces que creo que mi problema es como que creer o generalizar o crear un concepto de una persona que quizás por la edad o quizás por mis experiencias nunca me he topado con una nena que ya es una mujer. Andrea, eres una chica que siempre dice, si no vienen a mí, yo no voy allá. Sí, realmente esto para mí, ¿verdad? No fue fácil. Realmente no estaba acostumbrada a ser yo la que daba ese primer paso. Prefería, pues, si esa persona no lo daba, pues se lo perdió, ¿verdad? Pero estamos aquí en otra perspectiva, no estamos en una realidad, no estoy en mi país, que, ¿verdad? Pues hay más gente, sino que, pues sí, yo fijé mi mirada en una persona y pues sentía que realmente era él, así que pues si él no daba el paso, pues yo por lo menos se lo tenía que dejar saber a ver qué pasaba. Y creo que no me arrepiento de haberlo hecho, ¿verdad? Porque pues la cosa funcionó y entiendo yo que es mutuo. Y pues sí, estoy feliz por haberlo hecho. ¿Y cómo va ese Donday de momento que llegó aquí con su problema de picaflor? Créame que soy ese niñito que toda mujer quisiera tener. ¿Tenías tu energía de momento antes puestas en otra persona? Sí, lo dije. Y vino Andrea como a cambiarte el camino. No, yo también le dije a Andrea que tengo que decirlo, es culpa de ella. Porque cada vez que yo le insinuaba como que, oh, te gusto o algo, me decía, no te lo tomes personal, palpi. No, yo decía, bueno, me estoy equivocando. Entonces vengo y conozco a Elizabeth. Y yo creo que a Elizabeth también se lo he dicho en la cara. Y a Austin, que es el que la pretende. Y es una situación heavy porque también me cae bien Elizabeth. Y lo que le decía a Andrea, lo que menos quiero es perderlas. Claro. Porque hemos ganado, creo yo, una confianza muy bonita. Muy aparte de que por ejemplo, mi país me decía, no dejes que queden como amigos o que ese típico amigo que le dice a alguien te gusta, pero obviamente pues son comentarios del público. Y en el presente pues tengo que decidirme, abrirme y saber que para Elizabeth puedo ser un cero a la izquierda, pero puedo ser un amigo. Y querer conocer a alguien, que en este caso pues Andrea me está dando la oportunidad literal de conocerme más y yo de conocerla más y de seguir, porque a eso venimos, pero literal yo sí quería y quiero que todas las cosas que vengan más adelante, a más que se ha hablado de que yo vine a crear contenido, no saben cómo yo salía la primera semana del programa, yo salía aplaudiendo por todas las cosas que se daban, yo ya no salgo aplaudiendo, porque ya me contagié y mezclé y ahora siento. Eso es bueno, eso es bueno. Yo quiero preguntar en este lado, porque yo sé que Eli, Andrea son amigas, y de momento escuchar hablar a Donday así, y independientemente que a lo mejor me imagino que Andrea sabía que podía haber un interés en Eli, con todo y eso te animaste a dar el paso. Entonces cuéntame cómo ha sido ese proceso aquí entre ustedes dos. Realmente me lo busqué, como lo dice él, fue mi culpa por no demostrarlo antes,
pero sí tenía mis razones, como le comenté, que fue pues la situación que hubo con Mare. Entonces, referente a él y a mí, para nada, todo bien. Nosotras creo que pudiéramos decir que nos hemos convertido en más que unas amigas, sino que unas hermanas aquí, y tenemos la confianza de contarnos todo, de expresarlo todo, de dejar todos los temas sobre la mesa y si tenemos discusiones, pues las resolvemos. Y lo tocamos el tema. Ella, ¿verdad?, me expresó que no, de su parte, pues no había ningún interés y que tomara la decisión. Ella fue la que me ayudó y me dijo, mira, sí, hazlo, porque yo tenía mis dudas, yo no lo quería hacer. Entonces, si no hubiese sido por ella, creo que no lo hubiera hecho. Eli, para empezar, antes que se me olvide, el ser a la izquierda es un gran exagerado. Es un gran exagerado porque él sabe, o sea, que nosotras, o sea, bueno, O no sea, sé si como incluir a amigo, digo, Shirley. no Claro, como- o sea, ajá, yo sé, pero el que yo público quiero una puede relación, entender. Es que suena una feo, don Suena feo, el público Ah, lo ya, puede bueno, no, entender suena- mal. ya, un cero a la izquierda como relación, tener algo a futuro. Como ser mi novio, vaya. Ya. Vaya, explique pues. Porque, No, porque amigo estoy diciendo que como amiga, pues a mí me gusta hacerla reír y todo. Porque, o sea, ajá, o sea, él sabe que, bueno, y Andrea también sabe que yo siempre le dije, o sea, es más, ella me confesó, disculpa que te interrumpa, ella me confesó que Andrea sentía eso que yo no sentía. El sentido arácnido lo tenía apagado en ese momento, literal. sí, o sea, es que fue bonito y a la vez complicado porque soy amiga de los dos. Obviamente comparto más con Andrea, ellos apenas los veo, pero igualmente yo creo que de todos los de la casa, ya viéndolos como amigos, creo que él es el principal porque, o sea, con él tengo una conexión súper bonita. O sea, nosotros nos llevamos súper bien y los dos nos reímos de cualquier locura. Entonces, dejando claro eso, con Andrea creo que igual, como dice ella, nosotras nos parecemos bastante y así como pudiéramos chocar, no lo hacemos porque o le bajo la guardia yo o la baja ella. Pero es porque las dos sentimos algo bonito aquí. Entonces yo le fui muy clara a ella. Yo la vi tan emocionada, o sea yo ni siquiera sabía que, ni yo sabía que le gustaba en realidad. O sea, yo era como, tal vez, yo sacaba pero tenía mis dudas. Entonces cuando a mí me lo dijo, yo me quedé como, en serio, o sea, entonces fue como, hablamos, arreglamos todo, incluso yo, como ella lo dice, yo fui la que le dije, o sea, los hombres a veces no es que se hagan, o sea, son. Y hasta cierto punto, o ¿Y sea, cómo me voy a dar él cuenta? estaba Yo no me viendo. daba cuenta. Y tal vez, o sea, le podemos preguntar a los demás, tal vez los demás se daban cuenta que Andrea estaba interesada en él, pero él no se daba cuenta. Entonces yo fui a donde él, yo más o menos hablé con él, yo le expliqué un poquito y le dije, esto pasa. ¿Con Ahí ves tú qué manzanitas? haces. Así es que como que les di un empujoncito a los dos hasta cierto punto. Y nada, y me alegra más que todo con él, bueno, comparto mucho porque no nos permite el poder del amor, pero con ella sí, y verla feliz a ella me pone feliz a mí. Muy bien, me encanta ver a ese Don Dai. Ya, decíamos siempre, ay, que entra a la realidad de los sentimientos, y sí creo que estás entrando a la realidad de los sentimientos. Me estoy abriendo. Durante esta semana han pasado muchísimas cosas, y para muestra, un botón, ponle play. Ese día estábamos todos con los efectos del alcohol. O sea que ya no hay evidencia de nada, dame un canto. Ese es el que no tiene sabor. Coca-Cola. Ah, pensaba que era chicle. Hay cosas que nunca se van a comprobar, nunca van a salir a la luz. Solo en su conciencia va a quedar si se hicieron las cosas o no le hicieron. En la conciencia de cada uno. Sí, totalmente. Pero sí, no, ya no hay evidencia, no hay nada que No hay que evidencia, pueda. pero hay muchas cosas que nosotros vimos. Porque no dice nada. ¿Qué tuviste? Lo mismo que tuviste. No, yo creo que es mejor no traer temas que no pasaron en cámara. Por eso yo ni me metí ni Porque, dije nada. ¿sabes? Hoy día como que puede ser una chica, mañana podemos ser yo, mañana puedo ser yo, que esté en una situación que cualquiera comprometedora, otro día puede ser tú. ¿Sabes? Uno nunca sabe bien cómo uno va a reaccionar. Mira, yo hablo bajo- por mí. Yo no voy a estar involucrada en una situación así. Porque yo con alcohol o sin alcohol Te sé sabes lo que hago comportar. y cómo me comporto. Y más si me interesa una persona. ¿Me entiendes? Claro. Yo te hablo por mí. O sea que yo no voy a estar involucrada en una cosa así. No porque yo escupa el cielo porque mañana me puede caer en la cara. Pero uno sabe cómo toma, hasta dónde toma, qué hace, qué no hace. ¿Me entiendes? Con eso no estoy acusando a nadie. Pero te hablo en temas generales. Yo sí sé hasta dónde llego, qué hago, sé controlar mis ganas, sé. ¿Me entiendes? Entonces, y si por último me pongo como que a hacer la loca y le pego a todo el mundo y ya sé que me da así de pegarle a todos, entonces ya paro.
¿Me entiendes? O sea, uno se va nivelando, se va... Sí, sí, que tiene, sabes bien tus límites. Exactamente, exactamente. Muy bien. Lo dijimos, lo platicamos. Se ha estado hablando durante toda la semana sobre este problema. Entonces ya no es simplemente un rumor, sino que aquí saben qué pasó. Aquí hay una verdad. Mare, tú nos pediste la palabra. Sí. Y te la concedo. Sí. Primero, quiero pedir perdón a todos los chicos, a las chicas también, a las que considero mis amigas, porque yo personalmente me guardé esto para mí. Obviamente se pueden decir muchas cosas, de si vieron o no vieron, en toda situación hay la perspectiva de cada quien, pero yo sé lo que pasó. Yo sé que inconsciente no estaba y que cuando llegué a casa sí me arrepentí un montón de haber salido incluso. No lo supe manejar porque yo nunca he estado en una situación así, nunca. Yo no bebo mucho normalmente, ni tampoco he estado en una situación en la que le he fallado a alguien por el que siento cosas. Era la primera semana, yo lo sé que todavía no había, digamos, un compromiso fuerte por medio como para que yo me sienta mal, pero no puedo evitar sentirme mal cuando mi corazón siente cosas. Quiero pedirle perdón a Sebastián aquí, porque yo no he sabido cómo enfrentar la situación, porque como te digo, yo nunca he estado en una situación así. Siempre la que sale perdiendo es la mujer. Siempre de la que comentan y de la que dicen todo es la mujer. Y yo preferí callar, pero alguien no cayó. Y lo que dijo Sebastián era cierto. Sebastián tenía la razón. Sí pasó. Sí hubo un beso. Como les digo, me disculpo con todos porque no tuve los ovarios suficientes como para enfrentar la situación de frente y a primera instancia. No tuve la valentía ni tuve las herramientas suficientes para poder entender cuál era el paso que tenía que dar al no verme jamás envuelta en una situación así. No fui la Mare inteligente y la Mare adulta y les mentí a todos. Y quiero pedirle perdón a Andrés, porque todo lo que he dicho de lo que siento por Andrés ha sido, de verdad, no pensé que me podía enamorar de alguien aquí tampoco. No pensé que iba a encontrar a nadie con el que iba a empatar de primera instancia y me pasó. Y también tenía mucho miedo, no sabía cómo manejarlo, no sabía hasta qué punto podía parar lo que estaba sintiendo. Pero Andrés es una persona maravillosa y no se merece a alguien como yo. Yo quiero tomar este momento para reconocerte, Mare, porque no es fácil, y lo sabemos todas, cometer un error. Y sí, a lo mejor el miedo te hizo hacer decisiones que no eran correctas en su momento, que intentaste ver cómo rescatar la situación, por miedo a que alguien te señale de la forma que no es. Todos somos humanos y podemos cometer errores. Y si llegamos a esta posición, es porque alguien habló. Porque a un hombre se le hizo fácil poner a una mujer en esta situación. Andrés,
Me gustaría escucharte. ¿Te duele? Es difícil la postura para todos en la casa, tanto como de las chicas, de los chicos, porque uno de nuestros compañeros también estuvo defendiendo lo que se comentó y todos vimos cómo él quedó como el mentiroso, como el malo, como el que se estaba metiendo e inventando cosas por salvar cosas que no eran. Y creo que no es justo para Sebastián tampoco, no es justo para Mare y no es justo para todos porque nos damos cuenta de que nos crea un repele en todo esto de no saber en quién confiar, cuando en realidad los primeros días había tan buena vibra, tan buena energía, todo fluía súper bien hasta que pasó este problema. ¿Y cómo vas referente a aquí? Yo muy bien, siempre voy a estar bien. El amor propio siempre va a ser más fuerte interno y siempre para mí, siempre estoy primero yo. Y para adelante no es primera vez, estoy acostumbrado. Sebastián, tú esta última semana también te mantuviste siempre siendo directo, derecho y nunca cambiaste tu versión. Ahora creo que Mare tuvo la valentía y espero que lo sepas reconocer. A lo mejor puedes considerar que es tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. No puedo. En absoluto. En absoluto, nunca es tarde para reconocer. Yo en algún momento se lo mencioné porque me sentí atacado. En algún momento también... Pueden abrazar a Mare si es necesario y darle el apoyo que ella necesita, por favor. Perdón, Sebastián. Andrés, ¿quieres acercarte a Mare? No, en este momento. Sebastián. Que nunca es tarde para reconocer las cosas. En algún momento me sentí atacado, por eso se lo mencioné. También pedí disculpas por haber fallado a esa lealtad de amigos. Pero el contexto nos lleva a salirte de los límites. La impotencia de sentir que te vean como el que no ha hecho match con ninguna, según por ahí. Eso te ofende de alguna manera. Yo acepto el perdón de Mare, pero también no tengo nada que perdonarle. Cada quien asume lo que hace, lo que dice y se vuelve preso de sus acciones y sus palabras. Siempre lo dije y las cosas caen por su propio peso. Shirley, tú sabías todo y para ti también ha sido, pues porque uno ve lo que sucede, las reacciones y uno quiere ser justo y a la vez compañero y a la vez muchas emociones. ¿En qué posición te encuentras en estos momentos? Yo creo que no hay que ser leña del árbol caído, ¿no? Y ella ahorita no está pasando por un buen momento. Yo en su momento dije lo que era y yo no tengo nada más que hablar al respecto. Jorge, ha sido difícil la semana. También te encontraste en un punto, se puede decir, en el medio. Sabías, eras amigo de ambos. ¿Por qué no hablaste antes? Pues mira, la verdad, no quise hablar porque yo soy totalmente ajeno, ¿verdad? Directa, soy ajeno porque soy amigo de ambos
Y nada, pues se corrieron muchos chismes, muchas cosas, y esa situación no me pertenece. Simplemente que las cosas fueran como tenían que ir. ¿Te parece bien, Jorge, de que hayan estado juzgando a Sebastián durante todo este tiempo y aún así no fuiste capaz de defender o siquiera decir algo o oponerte? Pero yo quisiera ver en qué momento yo juzgué a Sebastián, porque yo en ningún momento intercedí entre los dos, ni le daba la razón a uno ni al otro. Cuando se está destruyendo la reputación de una persona, cuando se lo está juzgando de mentiroso, ya sea como sea, o ves que realmente ya no se siente ser parte de nosotros, no comparte de nosotros, se aísla por ese miedo y desconfianza, ¿te parece correcto? Ok, no es que había ningún tipo de miedo, ni desconfianza, ni nada, simplemente no me quise meter en la situación porque, como dije, no me pertenece. Y como Yo no creo que compete. A mí no me gustan las mentiras, no me gusta estar en el medio de nada, no me gustan los chismes. Y creo que todos fuimos testigos esta semana lo duro que le dieron a Sebastián. Porque Miguel nunca estuvo en duda. Todo el mundo dio por hecho que Miguel era el que estaba correcto en esta situación. Y todos, Pero esa es mi responsabilidad, esa es mi responsabilidad, Sebastián, perdóname, porque yo intenté proteger a la persona incorrecta y no protegí a la persona que tenía que proteger. O sea, a ti, Andrés. Perdóname. Y yo creo que aquí solo yo creo que vemos a una mujer muy lastimada. Porque al final del día, aquí se podrán decir disculpas. Veo a un hombre muy tranquilo. ¿Saben qué? Vamos a ver el próximo BTR, por favor. Es que en realidad sí hay un chisme. Y es el de siempre, es el de la discusión de Sebastián con Miguel que se encaran y todo. Y ya incluso hasta los dos se pusieron en una posición de que él dijo su verdad, el otro dijo su verdad y ninguno se dio. Y sus versiones, etc. Entonces yo estoy bastante incómoda, la verdad. Estoy bastante incómoda con todo el tema y también me ¿Por qué estás incómoda con el tema? Estoy incómoda, es como que ¿por qué quieres meterme a mí en cosas en las que no sé, no entiendo? ¿Y cuál es tu versión? Que obviamente no pasó. ¿Pero Y yo cuál no es sé, la versión? No sé cuál será mi versión porque ellos tuvieron la conversación, yo solo sé que es algo que no pasó. Cuando estábamos, había más gente después y ya, y no pasó absolutamente nada. O sea, no tengo por qué mentirte por ese lado. Pero sí me cuesta, ¿me entiendes? O sea, yo sé ¿Te cuesta que todo el lío? me cuesta el lío, me cuesta... ¿Y qué te hace dudar de mí? En verdad es como, que no sé, que los hombres a veces son bien idiotas. Discúlpame que te vete en la cola. Estoy como, no sé, estoy cabreada, me quiero ir ya. ¿Qué pasó? Puta que no sé, los hombres y sus chismes y sus mierdas me tienen cabreada ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya, ¿cómo te cuento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tema de Miguel, Sebastián y... ¿Siguen con eso? Y Jorge ahora. Entonces es como que me comenzó a preguntar qué realmente pasó y yo es como que, marica, yo no debería estar dando explicaciones sobre eso, simplemente no pasó nada y punto. Y no entiendo cuál es su fucking punto de estar hablando cosas que no deben sobre gente que no les compete. ¿Realmente Andrés se puso así? Jamás me lo iba a imaginar. Ni yo. O sea, estaba súper seco, yo le expresé igual algo que tenía en el corazón hace un tiempo, solamente que no es que lo hago exterior, sino que, por ejemplo, viendo cómo Mariela estaba yendo y todo, a pesar de que hoy día se haya besado no con él, es como que, no sé, yo sentía que tal vez estaba sintiendo demasiadas cosas demasiado rápido por Andrés. Entonces, porque la otra vez dije esa palabra, que me estoy enamorando, y cuando Amor y Mariela me hicieron caer en cuenta que le había dicho, me quedé como asustada, como que dije, ¿será que realmente me estoy enamorando? Y en verdad es demasiado poco tiempo. Entonces, por mí no hay problema, ¿me entienden? Si no conozco a nadie más, porque, No o hay un sea... tiempo exacto.
Sí, pero no sé, me dio como miedo, me dio como un sentimiento como de eso de como que me estoy Tenías que lanzando al vacío sacarlo. sin paracaídas. Y me dijo que estamos en el mismo barco, que estamos en la misma página, pero seco, súper seco. ¿Vos notaste como que sí le estaba afectando un poco indirectamente lo que los hombres estaban hablando? Sí, o sea, porque me dice, sí, están con ellos, con su rollo allá, que el uno dice esto, que el otro lo otro, pero de verdad, ¿qué pasó? Y es como, Te sigue preguntando como que dudara. o ¿Sentís sea, vos? exacto. De momento, yo siempre he creído que a veces es lindo guardar el corazón para alguien especial. A veces cometemos errores y es difícil cuando pasa algo y más adelante te das cuenta que a lo mejor te estás enamorando. Pues te hace pensar y recapacitar en eso que pasó antes y duele ese error en ese momento. Andrés, tú tenías unas palabras que decir, me lo hiciste llegar antemano, así que te pido que pases por aquí para que leas lo que quieres expresar. La leo acá. La leo. Sí, sí. Ay, qué asco que soy, Dios mío. No puedo. No me estás teniendo. Ya. Venga. Sí. Vinimos hasta aquí con la más mínima esperanza de encontrar el amor. Muchos vinimos y vimos la oportunidad de crecer, pero aún así no descartamos la opción de enamorarnos. Al existir la opción, muchos se abrieron. Al abrirse, muchos mostraron su verdadero ser. Al mostrar su verdadero ser, tal como muchos rompieron las reglas, se desató el caos y comenzó el juego de aparentar. El reality no es solo un show, es la realidad. Lo que está pasando aquí adentro también está pasando afuera. Lo que está pasando aquí es la razón por la que todos tenemos miedo a enamorarnos. Y la mentira tiene un recorrido muy corto. Solo nos queda ser pacientes, observar cómo todo se va acomodando. No hay héroe, no hay caballero, no hay ninguna clase de título noble cuando hay una mentira de por detrás. Sí tenemos en juego nuestra reputación porque el mundo es quien nos juzga. Y el mundo no juzgará si tuviéramos buenos actos. Cada palabra y acto son bien parecidos a un arma. Porque puede dañar o matar a alguien, pero si está en las manos correctas, que sería el respeto al prójimo, nunca serían usadas y nadie saldría lastimado. Cada situación de la vida te da la opción de equivocarte y aprender para crecer. También te da la opción de aceptarlo o negarlo. Pero es tu responsabilidad y paz mental si quieres cargar con eso toda tu vida. Soltar para seguir fluyendo. Y si tus actos lastimaron, lamentar y afrontar es la solución. Mi consejo para el mundo: honestidad, respeto y valor. La verdad siempre prevalece sobre la cobardía. Muy bien, Andrés. Andrés, algo que puedes ir a tu lugar, que quieras decir, pedir disculpas. Primero, pedirle disculpas a Sebastián por haberlo juzgado todo este tiempo. Yo sé que no es un momento adecuado como para decir esto es una estrategia, pero yo sabía que había una persona que tenía que hablar y por ende tuve que meterle presión. Te pido disculpas, hermanos, por sacarte tus cabales, por sacarte tus casillas, por decirte todas esas cosas que te dije, pero era la única medida de presión que veía para que la persona realmente responsable hable, que hasta ahora ha hablado, no lo ha dicho,
y te pido disculpas por haberte juzgado así. Sé que no sos esa persona, por eso mantuve incluso mi distancia para no tener una cercanía hipócrita hacia vos. Y te pido disculpas de corazón. A lo mejor algo que quieras decirle a Mare, porque pues no somos perfectos y errores se cometen y a veces el miedo nos hace hacer cosas o decir cosas que por a lo mejor... Los errores nos hacen grandes y de ellos se aprende y se va creando una versión mejor de cada uno. Yo no, o sea, más allá de lo decepcionado que me siento, pero no por el acto, sino porque ella no haya tenido la confianza de decirme y lo hayamos conversado, yo lo haya entendido tranquilamente e incluso hayamos visto una solución. Más que todo por esa parte es una decepción, no por el acto en sí. De momento ahorita no estoy como muy para acercarme y poder darle un abrazo porque también estoy dolido. Solo que tengo mi manera diferente de afrontar las cosas. Si en algún momento me comporté cortante o seco, era porque ya veía lo que iba a pasar. Y no podía dejar salir todo lo que siento por ella con tal naturalidad como comenzó todo. Así que le pido disculpas por todo eso. ¿Algo que le quieras decir a Miguel? Pienso que él tendría mucho más que decir que yo a él. Bueno, Miguel, este es tu momento. El que no tuviste antes por no querer hablar, por querer ocultar y hablar. ¿Me dejas explicar? Estoy hablando yo. Te voy a dar la palabra. Te di 1001 oportunidades para que fueras un caballero. Y que quede claro que la que habló fue una mujer. ¿Ok, Miguel? Tienes tu tiempo. Ok, primero voy a empezar pidiéndole disculpas a Mare. Jamás la quise poner en esa posición. También disculpa a Andrés. Tampoco lo quise poner en esa posición. Jamás quise hacerlo sufrir a ninguno de los dos. Cometimos el error esa noche. Lo primero que yo hice fue cuando llegué a la casa contarle a Sebastián. Sebastián para mí en ese momento era, por decirlo así, un mejor amigo. Acá, como todos saben, estamos lejos de nuestros amigos. Yo confié mucho en él. Ese fue mi error como hombre y mi error también como hombre fue haberle contado lo que había pasado entre ellos. Me arrepiento del primer momento de haber cometido ese error. Mare lo sabe, yo lo conversé con ella. Ese fue mi gran error y estoy súper arrepentido, súper avergonzado de haberle contado a Sebastián. No debía haberlo hecho. O sea, Luego, tú sigues poniéndolo sobre Sebastián el error. Déjame terminar lo que estoy explicando. No, es que Le es conté que a lo Sebastián, estás estoy diciendo que diciendo. mi error como hombre fue haberle contado a Sebastián. A Sebastián no debía o haberle hablar, contado. simplemente hablar de algo que nada que ver. Bueno, Es de haber hablado con cobarde. él. Haber hablado con él fue mi error y lo acepto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Para mí que debes de decir, hablar de una mujer fue mi Hablar error. de una mujer fue mi error. Hablarlo con Sebastián fue mi error. Luego de eso pasó una semana. Creo que entre Mari y yo no pasaba nada. Ya todos hemos quedado, los dos estamos arrepentidos que haya pasado eso. Yo vi cómo iba evolucionando su relación con Andrés. Y cuando pasa que Sebastián soltó el comentario, yo no sabía, no había escuchado el comentario. Cuando llego a la casa, tengo la conversación con Sebastián y le pregunto, ¿de qué tú estás hablando? Cuando él me dice, no, sí, que mira, que perdí los cabales, dije esto, que lo otro, obviamente yo me molesté. Esa noche empieza el por qué se mantuvo la mentira hasta ahora. Lo primero que me dijo Sebastián esa noche fue, sabes, yo estoy harto que me estén señalando a mí, de que me digan que yo esto, que yo lo otro, y yo lo que voy a hacer es voy a desenmascarar a Mare, voy a exponer a Mare, y yo le dije, a mí no me uses para eso, lo que pasó entre ellos ya murió ahí, no me uses para mancharla a ella, y él me dijo, no, que ya, que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer, y yo le dije, a mí no me parece, no. Pasaron los días, yo pensé que ya como habíamos tenido esa discusión, en verdad ese tema iba a morir ahí. Hablé con Mare, le pedí, hey, discúlpame, mira, cometí el error, sí, esa noche le conté a Sebastián, mala mía, de verdad, perdóname. Ella me escuchó y en ese momento quedamos en que íbamos a mantener el secreto porque no queríamos dañar su relación con Andrés. Hasta el sol de hoy, créeme, Vanessa, que también ha sido para mí difícil mantener esta mentira y mantener esto, pero todo el tiempo que yo lo estuve haciendo,
era literalmente para que Mare no quedara como está quedando ahorita. Eso es lo que yo Pero quería cada vez que evitar. atacaban a Sebastián, te reías, ¿Pero hablabas, por o sea, qué? era ¿Por una qué? actitud Vanessa, de verdad ¿por qué? cínica, cobarde, No estoy hablando perdón. contigo, Diego. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque a mí no me parecía la actitud que él tomó de querer dañar eso, de querer atacar, de O querer sea, venir. Sebastián para ti tiene la culpa 100%. No tiene la culpa, porque mi no error está fue reconociendo contarle, mi nada. error Una fue persona contar que comete un del- error reconoce su culpa. Yo lo reconozco. Ten la dignidad de reconocerlo Lo y estoy listo. reconociendo, mi error fue contarle, pero mi actitud después de eso fue porque no quería que le hiciera eso. Yo pensaba, no quiero que manches a Mare y traté de defender hasta el último momento. Mare, ¿esa Miguel. historia es cierta, sí? Yo puedo verlo externamente porque obviamente es algo de ellos dos más que todo, pero mi opinión es que no podemos solamente, bueno, yo no le he hecho solo la culpa a Miguel porque hasta cierto punto él le contó a ella que cometió un error, así como también cometieron el error de hacerlo. Entonces, de una u otra forma, lo que yo entiendo es que ella le pidió, los dos se pidieron quedarse callados y fue por eso que hasta cierto punto él fingía que era como, no pasó, porque pues entre los dos negaban algo. Entonces, hasta cierto punto no siento que sea el tan solo error de Miguel porque fue como No, yo sé, se pero aquí pusieron de estamos acuerdo. reconociendo, Mare ya reconoció su error. Y yo reconozco mi error. Aquí es un Vanessa. error que sigue echando la culpa a todo a su alrededor. Qué pena interrumpir. Cuando yo hablo de desenmascarar, obviamente para mí, si yo me platican de una persona que se está besando con otra y veo toda una parafernalia de amor con alguien, pues yo digo, eso es falso, porque te estás besando con otra persona y luego me estás atacando. Entonces, ese fue mi punto de vista. Luego el segundo cuarto rojo que yo tengo con Mare, justo me cruzo con Miguel y me dice, ¿cómo te fue? Y recuerdo exactamente estas palabras. Bro, creo que me gusta. Fue lo que le dije. A Jorge le dije, ¿sabes? Creo que me gusta Mare y me gustaría intentarlo. Lo hablamos en esa noche. Desafortunadamente, Jorge es terrible para guardar secretos porque eso se lo cuenta primero para Miguel y después a la mitad de los hombres. Entonces, eso me parece totalmente irrelevante. Incluso cuando nos pusieron las esposas, yo quedé mal, quedé como un tonto por pedirle excusas a Miguel. Le dije, parcero, lo siento por haber fallado a tu lealtad. Se lo dije. O sea, porque yo soy así, yo no tengo problema en pedir excusas por eso, porque fue exactamente por eso, porque sí le fallé. Pero me cansé de sentirme atacado, me cansé de sentir que soy el X, como él lo menciona, y como todas se derriten por él, pues imagínate lo complicado que me sentía en esa situación. Te di múltiples oportunidades para que hables conmigo, Miguel, y entres en confianza. Me acerqué a vos, salíamos siempre a tomar aire. Un montón de veces, incluso en una de esas me dijiste, no, brother, si yo tuviera que decírtelo, vos sabes que sin ningún problema te lo diría, te lo contaría. Me lo dijiste mirándome a los ojos y eso es lo que duele más. Y te lo acepto, no tienes idea de lo difícil que era para mí cuando conversaba contigo, pero no quería fallarle la palabra con la que yo había quedado con Mare. Yo no quería, yo los veía como estaban y yo decía, no quiero que eso salga a la luz porque sé cómo va a dañar su relación, yo sé que entre ellos no pasaba nada, yo sé lo enamorada que ya está de ti, lo mucho que te ¿Y quiere. tu relación con Andreina? ¿Cómo así? Estabas en plena relación con Estábamos Andreina peleados también en nos ese habíamos peleado ese momento. fin de semana. Andreina sabe de esto también, nos habíamos peleado. ¿Dónde hay? Tienes una amistad con Mare, eres amigo de todos en la casa. Aquí voy a decir algo que lo venía diciendo, siempre generalizo, siempre asumo y en este caso yo asumí eso. Nadie me lo dijo, pero yo lo asumí. Yo dije, sí pasó. Curiosidad mía fue decirle a Sebas, oye, lo que tú dijiste allá, porque vimos la conversación que tuvieron ahí, Andrés y yo. Pensé cualquier cosa, menos lo que me iba a decir Sebas. Y Sebas me lo dijo. Subimos al carro cuando íbamos al hotel y solo me hizo así. Y me lo señala a Miguel. Entonces, yo tengo una amistad súper bacana con Mare. Y lo primero que hice es llamarla. Lo primero que hice fue llamarla, decirle, oye Mare, esto está pasando acá.
también me lo negó. Pero después pregunté a Miguel y también me lo negó. Y cuando se destapó esto, yo solamente le dije a Sebastián, fue un mal día, tranquilo, echándole la culpa, literalmente todos, de mentiroso. De mi parte, no puedo decir disculpa, Sebastián, porque yo nunca lo juzgué, nunca dije, oye, porque a la final en la vida nos pueden pasar estas clases de cosas. Pero yo me quiero dirigir al público, porque ya las cosas están hechas y ya esto va a salir al aire. Por favor, no sabemos si esta persona va a aguantar todo lo que se comenta siempre, si a veces uno solamente por la forma de ser lo destruye. Y esta situación de que una mujer por cuidarse haya querido ocultar esto, les pido que por favor no señalen, no critiquen. ¿Por qué un hombre queda como bacán? ¿Por qué un hombre queda como chévere cuando lo hace? Total. ¿Por qué? Estamos en un siglo de igualdad. O sea, ¿por qué el hombre sí puede tener de a 2, de a 3, de a 4? ¿Y por qué señalar? Y me siento súper heavy, bien enojado, porque ¿cuántas veces no se lo hablé? ¿Cuántas veces no le dije, ya pues, brother, esto es de hablar? Porque lo que más me incomodaba a mí era de que cuando llegamos y hablamos solo con hombres, se habló algo. Y ahora que lo hicieron, no lo enfrentaron. Porque se podía haber solucionado sin que la producción hasta se entere. Se podía. Mañana a Ecuador no le va a importar ni a todos los países la acción. Solo va a quedar mal una mujer que en este caso, repito, por favor, necesito que tomen conciencia de sus comentarios, porque tú no sabes, a más que nosotros digamos, no leemos sus comentarios, nos afectan y nos bajonean. Y en este caso no puedes ni saber el volumen de temperamento y de decisión que tenga. Les pido de por favor, pónganse en la posición de la persona. Pónganse. No critiquen. ¿Un hombre lo puede hacer? No estoy diciendo que ella lo hizo bien o mal. La posición de ella era evadir. Y a veces nos cargamos esa mentira. He sido una persona que quizás no sea la misma posición, pero también he mentido. Y también fui criticado. Pero se los pido de corazón, por favor. Piensen lo que escriben en redes sociales. Y a ustedes, muchachos, y te lo digo así, Miguel, te lo pregunté, y te lo pregunté hasta como pana. Te dije, dime, lo dijiste como pana, así como joda. Dime hasta para saber. Me dijiste, no pasó nada. Te lo dije de nuevo, y cuando me lo aceptaste, ya era tarde. Me enteré, supe que hubo un por favor no lo digas. Miguel, qué decepción. Tú tuviste las agallas para decir la verdad y desenmascaraste payaso. No se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Llegó el momento de que cada uno pase a votar. Voy a votar por una persona que habla las cosas sin saber. El siguiente voto con la posibilidad de abandonar la casa del poder del amor es para... El ganador es... Amor, ¿sabías todo lo que estaba pasando? No hace mucho me enteré y por eso tuve la oportunidad y quería platicar con Sebastián.
Le dije todo lo que le tenía que decir. Y pues por una parte, creo que disculpas como tal no le debo, porque lo que le dije lo sentía mucho, que era no es ponerme de ningún lado ni del otro. Simplemente cuando me enteré, supe que hubo un por favor no lo digas y de su parte hubo un ok, no lo diré. Y esto es algo que pasó fuera, se pudo haber solucionado fuera, sin embargo decidieron traerlo acá. No sé por qué, no sé si realmente querían, lo hicieron con dolo o para tenerla a ella así. Pero en teoría, vamos a poner, el que lo trajo a colación primero fue Miguel, si nos vamos a ley. Porque Sebastián dijo que no iba a hablar del tema. Miguel decidió tocar el tema. Aquí en una gala, así empezó Miguel, no me lo vas a negar. Claro, te explico, porque había tensión en el grupo de que ya se sabía más o menos de qué se estaba hablando. Y yo quería tomar la palabra para ya tratar de, por lo menos en esa vez, cerrar el tema, porque sabía que si no lo cerramos ese día iban a seguir con la bola de nieve, iban a seguir. Y por eso traté ese día de cerrarlo de la manera en que lo cerré. No se dio, Sebastián me gritó, ustedes se besaron, me dijiste que se besaron. Y ahí fue como que, obviamente me molestó más incluso eso, pero como digo, mi primer error fue haberle contado a él, yo me arrepiento de eso. Después traté de mantener eso porque no quería que llegáramos a este punto donde Mare quedara así. Mala mía también, y yo acepto mi error. Melissa, ¿tú qué opinas de todo esto? Con lo honesta de momento que... Me decepciona mucho realmente porque tuve la oportunidad de hablar con Mare y con Miguel para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y estaban parados en su posición de lo sostengo hasta el final, así hayan fotos y videos. Tuve la oportunidad de hablar con Miguel, de acercarme y preguntarle, hey, parce, ¿fue verdad? Y mirándome a los ojos me dijo que no era así, bla, 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 bla. Con el Mare también hablé y me dijo, no, Sebastián es un mentiroso, y alegaban yo sabiendo la verdad, sabiendo cómo era la situación de las cosas, porque a mí también me gusta preguntar y hablar y escuchar. En este momento pienso que ellos no se merecen ser los protegidos de la semana. Me parece que estamos en el lugar equivocado. De hecho, sí. Y, o sea, decepcionada. Yo decepcionada totalmente. A mí, de verdad, la gente mentirosa, me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque realmente le estaban dañando la reputación a un compañero. Y de verdad, en varias ocasiones, Sebastián se me acercó llorando y diciéndome literal, parce, no aguantó más. Fui la única que creyó en él desde el principio. Y a veces te digo, sinceramente, Vanessa, los veía a ellos tan seguros de la mentira que hasta dudé. Y yo, ¿será que Sebastián está mintiendo? Y como digo, yo creo en el karma. Y yo creo que las cosas caen por su propio peso y cada uno debe de asumir las consecuencias de sus actos. Y qué pena que lo mencione, pero desde que faltaron a la regla, yo si estuviese en mis manos, a los que faltaron a la regla no estarían acá. Porque lo primero que me advirtieron a mí cuando firmé contrato es, no puedes hacer esto, entonces no lo hagas. Y yo sí me considero una persona muy respetuosa, disciplinada y educada. Entonces, no sé, con las mentiras no puedo. Ya cada quien que asuma las consecuencias de sus actos. Y por mi parte, por ejemplo, Miguel, qué decepción, qué triste. Porque Andreina, y ahora que lo mencionas, Andreina no sabía absolutamente nada del tema, porque ella me lo preguntó y el día que se fue de acá, que se fue llorando porque la niña no se quería ir, porque la arruinaron también mentalmente, porque ustedes no saben lo que esa niña
esa pelada llegaba al cuarto todas las noches a llorar. Ustedes no saben lo estresante que era para mí, porque yo no sabía qué hacer. Y les digo la verdad, lo mejor que hicieron sí fue haberla sacado, porque yo creo que hay personas que no son tan fuertes como Sebastián o como yo, pero la arruinaron mentalmente, te lo juro. Y Miguel, ella no sabía. Yo conversé con ella ahora. Hasta ahora ella no sabía. Sí sabe, pregúntale. Bueno, yo hablo a veces con ella y ella no sabía. La palabra de Miguel para mí ya queda ante la de juicio, porque para mí él es un mentiroso. Y qué pena que te lo Miguel, diga. yo tengo O una sea, pregunta. eres un mentiroso y la verdad no te lo mereces... digo sinceramente, te Pregúntame. pregunto, o sea, si ya te habían dicho, me gusta una persona, ¿por qué contarle una situación así? O sea, imagínate, le está diciendo, me gusta esta chica, y vas tú después, me la besé. O sea, ¿con No, qué pero es intención? que en ese momento él no me ha dicho que le gustaba todavía. Eso fue la primera semana. La primera semana él todavía ni siquiera le había, por decirlo así, echado el ojo a Mare. Yo se lo conté y te lo digo inocentemente y súper tonto de mi parte, porque lo consideraba mi mejor amigo. Ni Punto. siquiera ese premio de ir por allá a Mala Bodrum mía. se lo merecía. Ni se merecían ser los protegidos, ni nada. O sea, me parece supremamente injusto. Vamos a ver el siguiente BTR. Siento que es como... Definitivamente que como el malo, por decir la fucking verdad. ¿Cuándo te dije mentiroso acá? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué mentiroso? Percepciones. Percepciones y conceptos personales, no tengo que desglosártelo. No hay peor ciego el que no quiere ver. Que tú quieras creer en otras cosas por tu gran estrategia. Es que siento ataques constantes de tu parte, entonces yo necesito decírtelo porque no tolero eso, o sea, no veo la razón de ser, ni con burla, ni con risas, y te aclaro, no soy ningún mentiroso. Que tú quieras creer lo que tú quieras, bien, perfecto, pero no soy ningún mentiroso, ¿ok? Y tu risa te la regalo, todita. Gracias. La ¿Ok? recibo también porque es perfecta. Es que estás montado en una película de que haces creer cosas para tu propio beneficio. Ahora vas a utilizar la palabra que te dije allá. Sí, es que me llamaste mentiroso y eso no lo tolero. Está bien. ¿Ok? Entonces suéltame y suéltame con tu cuento del acento y con tus maricadas. ¿Te dije algo ¿Ok? del acento? ¿Algo te he dicho actualmente el acento? Simplemente vos lo y sacaste no a soy flote de ninguna nuevo. actitud tóxica, ¿ok? Dijiste que Mare me dio la oportunidad por ti. Porque tú hablaste con ella, ¿no? Pues gracias, parce. Gracias. ¿Eso te duele? ¿Ah? ¿Eso es lo que te duele? No, pero lo que yo sentí fue totalmente diferente. Ustedes dos son muy buenos actores. Está bien lo que hicieron, pero de alguna manera me sentí como un experimento de la seguridad de su relación, ¿ves? Fue algo como así, yo dije, eso apachurra un poco el corazón. La verdad me parece que los dos deberían estar satanizados, o sea, el uno por hablar y el otro por chismear, o sea, ¿sí me entiendes? El uno por contar y el otro por hacerlo público. O sea, no me parece que deberían estar de parte de nadie, ¿no? Los dos, para mí, les digo la verdad, para mí los dos son unos chismosos. Pero se lo he dicho cuando la conocí, le dije como 3 veces. Siempre que la saludaba le decía, qué chimba como eres con él. Entonces, la película la tienes tú, que te crees la huevón. Ya. ¿Te molestaste ahora? Sí, porque es que, parce, no me puedes seguir dejando quedar como No me pierdas la mentiroso. calma, yo estoy dejando como un mentiroso, Ey, como un y mentiroso después- te has puesto tú. Y después de ese ¿Cómo día, mentiroso te has puesto escúchame, tú, brother? después de Aquí ese todos día, ellos saben cómo tú eres. después ya, de ese brother, día, deja de mentir. Sí, ellos saben Deja cómo de soy y mentir, saben bro. que digo la verdad en la cara. Sí. ¿Quieres que te confronte si tú solamente me estás acusando Dime de qué que yo contenido soy planeé. mentiroso? Dime qué contenido planeé. Tú mismo me lo decías, mañana voy ¿Qué a contenido? voy a ir a ver cómo le llevo flores, no sé qué, todas esas mamás. Hablabas que eran tu contenido. No era mi ¿Ok? contenido, era también como soy yo. Que es contenido, pero el programa Pero va a ser contenido platicabas del que era programa. contenido. Que va a ser Platicabas de contenido que era bueno, pero el programa va a ser contenido. contenido, pero es real. Platicabas que era contenido. Contenido es lo que estás haciendo con todas las Platicabas mujeres, que era Sebastián. contenido. Estás buscando ¿Cuál un con todas match. las mujeres? Estás buscando un match para poder quedarte aquí. ¿Cuál Nadie contenido? nadie te da play. ¿Ah? Yo estoy porque tranquilo, contigo brother. todas sí quieren, hasta Mare, ¿verdad? Sí. ¿Lo has dicho? Sí, lo Hasta ahora saben. lo has dicho. Lo saben. Y sabes que ese día, después de que hablé con Mare, después de que le insinué eso, me reclamaste en la madrugada que por qué le había dicho eso. Claro, porque me enteré de cómo lo que se estabas te diciendo de ocurre. mí. Porque es la verdad. Todas quieren contigo, se lo dijiste a Brother, Andrés. ay, Mare Dios está mío. interesada en mí, ¿no? Ya.
¿Qué te cuesta reconocer un error, güey? Brother, ¿qué error? Es un Te la error. pasas aquí tratando de manchar a todo el Es mundo. un Lo conversamos error. hace un rato. Es Supuestamente un la error. disculpa era sincera y mira con lo que sigues. Ya, se acabó. Por favor. Es un error. Es un error. Parce, qué chimba que las pruebas que hayan salgan. Y tú sabes la verdad. Tú la sabes. Yo quiero explicarte algo, Miguel, que no es nada personal. En el sentido, yo me pongo en los zapatos de Mare. Y a mí no me gustaría que ningún chico, y mucho menos si no es mi novio, no es mi ilusión, por una noche a lo mejor de unos tragos, hablara de mí. O sea, ya fuera que ustedes, de momento, los hombres les encanta defender la lealtad de hombre, que no entiendo eso, porque aquí yo estoy viendo a una mujer. Yo me tengo que poner del lado de la mujer en este momento. Y no estoy diciendo que sean malas personas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este momento me pongo en los zapatos de Mare. Porque sí, cometimos errores. ¿Y quién no ha besado de momento en alguien que de momento no quiere nunca que salga a la luz? Ok, hay que asumir las responsabilidades. Pero a mí no me gustaría que hablaran de mí. No me gustaría, o sea, hay cosas que uno mantiene para uno. Mari, ¿cómo vas? ¿Quieres decir algo? ¿Qué puedo decir? Estoy avergonzada de mí misma. Que me da asco escucharme. Me da asco la mentira que dije. Sostenerla fue un infierno. Porque sabía que tenía que decírselo a Andrés desde el comienzo, pero por cosas de mi pasado, de fantasmas de mi pasado, no se lo quise decir. Porque pensé que todo podía terminar como en algún momento terminó. Con otras parejas que en algún momento me pasaron cosas y me jugaron a mí, me echaron la culpa a mí a pesar de que yo estaba diciendo la verdad. Y pensé que iba a pasar igual. No sé por qué no le dije la verdad desde el comienzo. Y échenme todo a mí porque la responsable aquí de todo soy yo. No, Mare, tampoco aquí te vamos a echar todo a ti porque aquí hay dos responsabilidades. Yo no tengo... ¿Cómo me voy a enamorar de alguien de nuevo? Solo le fallé. Diego. Yo apoyo la postura de Don Dai. Y si algo te puedo decir, Mare, gracias. De corazón, gracias. Porque tú tuviste las agallas para decir la verdad y desenmascarar a este payaso. Tú eres el cobarde, ¿verdad? ¿Escuchaste algo de lo que Sí, dijimos? la verdad que Miguel, o sea... ¿Escuchaste algo de lo que el que dijimos? debió haber hablado fue... Nosotros lo hablamos, yo no podía decir nada, yo no iba a faltarle la palabra que había quedado con ella. Si yo hacía eso, ahí perdía todo ya. Yo no podía fallar, aunque yo no quisiera también, tuve que mantener la mentira hasta el final. Y yo me arrepiento también de eso, a mí también me costó. A mí también me fue difícil. Todo lo que están viendo ahí no era fácil. Pero si yo veía que hagan algo con Mari, yo no quería volverla a fallar, yo no quería de nuevo volver a abrir la boca. Miguel, tú no tenías nada que perder, yo tenía nada que Exacto. perder. Por eso no se habla lo que uno hace con una mujer. Loco. Y lo acepto, fue mi error. Mare, Nunca. reitero, Mare, gracias. Tú eres la antivere perfecta. No me agradezcas igualmente, soy una persona asquerosa. No puedo. Ya. No puedo. Ya. No, que me voy a matar. Tú sabes, escúchame, ya. No pasa nada. Quédate quieta. Escúchame, si todo pasa. Ya está tranquila, sabes lo que te ha pasado. Esto es verga. Yo sé lo que te ha pasado, tranquila. Te has pasado huevadas más duras. Y lo has publicado y valido verga, tranquila. No te puedes destruir así. Estate tranquila. Estate tranquila. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo pregunté. Te podía ayudar. Tranquila. ¿Por qué tenía miedo, Diego? No sé por qué chucha confiaste en mí. Tenés que confiar en mí. Yo podía arreglar esta huevada. Yo estoy de este lado. Ya. Te has pasado huevada más dura. Tranquilízate. Todo vale, tú sabes. Vivimos un país de tranquila. Nadie te va a juzgar. Quédate quieta que no le puedes dar el gusto a la gente que te quiere ver así.
Ya. El propósito no es hacer enemigos y parte también del amor, que creo que es fundamental, es perdonar, es continuar. Solo los que aman verdaderamente pueden. Tócame, dime que aquí estás, dime que aquí Sí, estás. tranquila, tranquila, Dime, aquí tranquila, estoy, Mari. dímelo, que es una Tranquila, palabra aquí de seguro, estoy, es una aquí palabra de estoy, seguro, aquí sí. estoy, tranquila, aquí estoy. Es una palabra de seguro, sí. Tranquila. Ay, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Mari, aquí estoy. No va a pasar nada, aquí estoy, aquí estoy. Bro, no se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Tú sabes todo lo que tú has pasado. ¿Qué hago aquí ya? ¿Por qué venimos a buscar el amor? Yo lo encontré y lo perdí. Tranqui. Mare, mírame. Esto no es nada, Mare. Tú lo que hiciste es simplemente lo que cualquier mujer en esta posición debería haber hecho. Decir la verdad. Tranquila, tranquila. ¿Viste lo cínica que fui hablando con él en el cuarto rojo? Lo cínica. Brother, porque la situación está heavy. A ver. Mare, si cualquier mujer hubiese hecho eso, de verdad, si Andrés quiere algo serio contigo, entienda. Me enamoré, Ana. Tú lo sabes, perdóname que sea así, pero ¿cómo más voy a estar? Soy débil, me comió todo el día, he pasado llorando ayer, me he tomado agua. Ya, y mañana te vas a levantar súper bien, créeme. ¿Vas a Oye, morir por eso? ¿Qué hago en este programa? Eres una persona increíble. Sí, ok, estoy totalmente de acuerdo todo el contigo. mundo. ¿Quién quiere salir No conmigo? eres Nadie. una- Toda la semana intentando defenderme de Sebastián y de Miguel, defendiendo lo que yo le había dicho que no había pasado. porque es tu posición igual. Yo hubiese hecho lo mismo. Di lo que tengas que decir y ya sé preciso y conciso. Eso es todo lo que te digo, pero eso no te hace una mala persona. Para nada. Fueron dos, no fue uno, fueron dos. Para cometer un acto se necesitan dos personas. Dos personas. Eso mismo te estoy diciendo. Estoy tranquilo, que no, en verdad, eso no te hace ninguna mala persona. Cualquiera de nosotros pudo haber hecho eso. Pero para una situación que está fuera de nuestra parte, de una producción, que la gente lo va a saber. Aprenda a manejar las cosas con paciencia. No tomes decisiones al garete. Piensa. ¿Tienes cuántos años? 26. 25, 26. Piensa. Brother, piensa. ¿Qué es lo que tú necesitas? A ver, ahora cuando tú piensas que puede ser tu mejor movida. ¿Viste? No se va a estar dando la razón. Eso no te hace malo. Mare no se va a ningún lado tampoco. Ella no puede. ¿Entiendes? Así que ustedes piensan lo que están diciendo y te quedas tranquilo. Y todos somos igual de malos. Algunos más afectados que otros. Sé que quieran hacer que haga así, pero tú vas al frente. Porque eso es lo que hace un hombre, dar frente a las cosas. No te puedes ir a ningún lado ni correr. Eso es de nene chiquito, correr de la situación. Tú te vas a quedar tranquilo y tú vas a ser preciso y conciso si te preguntan algo. Si no te preguntan nada, tú no comentas nada. Lo que te dije. Paciencia y ganar tiempo al tiempo y que se enfríen las cosas. No pretendas que hoy todo va a estar bien porque tú sabes que la cara explota. Quédate tranquilo, piensa bien lo que vas a decir y no tomes ninguna decisión estúpida de seguir metiendo más leña al fuego. Nada, estamos obviamente a flor de piel en un reality donde pues pasan, surgen cosas. Les decía antes del corte lo importante de momento del amor y la importancia dentro del amor de perdonar. Andrés,
Saliste del foro antes de la casa, antes del break. ¿Cómo vas? ¿Estás acomodando sentimientos? Miguel, siento que antes del corte fue fuerte también para ti. ¿Cómo vas? Yo solo quiero decir de nuevo disculpas a Mare y Andrés. Jamás quise lastimarlos. Fue un error que cometimos. Me arrepiento. A Sebastián, creo que me empeñé tanto en mantener la mentira y en tratar de vengarme por cómo me sentía hacia él. Luego de ver el BTR también quiero pedirle disculpas porque sé que lo hice sentir mal. Sé por lo que está pasando también. No quita que obviamente sigo molesto por todo, pero de verdad también le pido disculpas. Pido disculpas por mi comportamiento, por todo y nada más que eso. Al final del día, todo es un proceso de aprendizaje. Les decía, nadie es perfecto. Cada acción tiene una reacción, cada cosa es un hilo y queda en nosotros cómo parar ese hilo. Yo sé que varios en este proceso les ha ido mal. Esto tomará tiempo para perdonar, sí creo que Andrés y Mare se deberían dar una conversación, por lo menos. Merece. Andrés no se merece una persona como yo. Yo creo que es No importante. tiene por qué hablar conmigo, ni tampoco tiene por qué perdonarme. Yo sé, Mare, que de momento ahora mismo las cosas no se ven reales, o sea, no se ven cercanas, no se ven aquí a la vuelta de la esquina, pero así como a veces llegamos a la casa, como un Diego que no decía, no me voy a enamorar, vine a conocer Turquía y encontró a Caroline. A lo mejor Andrés dice, yo no sé perdonar, y en el proceso aprenda a perdonar. Muy bien. Finalmente, pues venimos aquí para conocer qué casa queda blindada y al final del día una persona tendrá que dejar la casa del poder del amor. Pero como saben, siempre las chicas tienen la oportunidad de blindar a un chico y los chicos tienen la oportunidad de blindar a una chica. Quiero recordar que Gris ya está automáticamente blindada por ser la nueva y Mare y Miguel también por ser los líderes de la semana. Ya están blindados, así que sería otra opción. Muy bien, voy a empezar con las chicas. Shirley, ¿a quién quieres blindar? A Sebastián. Elizabeth. A Austin. Andrea. A Donday. Mare. A Sebastián. Sebastián. 2 para Sebastián. Amor. A Sebastián. Sebastián. 3 para Sebastián. Gris. A Sebastián. Muy bien. Melissa. A Rey. Pues no alcanza para nada, pero es el intento, Rey. Jessica. Sebastián. Mariela. Alejandro. Bueno. Sebastián, quedas blindado. No podrás ser eliminado. Chicos, ahora es el turno de ustedes para blindar a una chica. Vuelvo a recordar que ya Mare y Gris están blindadas. Comienzo con Miguel. Elizabeth. Shirley. Renier.
Mariela. ¿Dónde hay? Andrea. Andrés. Amor. Un voto para Amor. Austin. Eli. Diego. Shirley. Alejandro. María. Voto para Mariela. Sebastián. Shirley. Shirley. Shirley, estás blindada. No podrás salir de casa del poder del amor. Les recuerdo que los blindados de las chicas Shirley, Gris y Mare, y de los chicos Miguel y Sebastián. Muy bien, dicho esto, todos sabemos que llegó el momento de que cada uno pase a votar por quien crea que hasta aquí llegó el camino en casa del poder del amor. Hombres votan por mujeres, mujeres por hombres. Muy bien, ¿estamos listos? Comenzamos con Shirley. Debería reconectar con la gente que más quiere, su familia. Miguel. Voy a votar por una persona que habla las cosas sin saber y que lo más seguro es que ahorita mismo no encuentre el amor en la casa. Eli. Jorge. Voto por Amor, por haber conspirado en mi contra junto con Mare. Pienso que eso fue totalmente innecesario. De haber habido alguna duda, simplemente podrían venir a donde mí y haberme preguntado, porque para eso están las cosas, para hablar. Los problemas se resuelven hablando, no chismeando ni regando nada. Y realmente eso no va con mi persona y para mí eso fue de persona de muy poca integridad. Y me molesta mucho el que sean así con uno simplemente por comentarios o especulaciones en vez de preguntar antes. Y por eso es la razón de mi voto. No es nada, si fuera por otro motivo pues no sería personal, pero esta es la razón. Andrea. Renier. Mare. Yo dije que yo iba a votar por Jorge, no porque él haya sido testigo de nada, sino porque habla de más. Si Shirley me odia por esto, lo siento, pero hay dos personas que están afectadas por eso y no está bien. ¿Dónde hay? Espera, no te vayas. Pero quiero más consejos tuyos. Nos vemos. Amor.
Andrés. Tiene un discurso de doble moral. Gris. Austin. Tengo la corazonada que no se va a ir. Ha demostrado una muy buena actitud. Y sé que no se va a ir. Melissa. Diego. Jessica. Alejandro. Mariela. Va para Diego. Me parece un tipazo. Como amigo me parece tipazo. No he tenido conexión con él y creo que pude irle mejor afuera que dentro de la casa. Sebastián. Muy bien. Ya los votos y la suerte fue echada. Así que le pido a Hussein que por favor venga con la urna, porque lo pidieron. Hussein, ven con la urna de los votos, por favor. Muy bien. Vamos a contar los votos. El primer voto es para Jorge. El siguiente voto, con la posibilidad de abandonar la casa del poder del amor, es para Melissa. El nombre del siguiente nominado es el de Andrés. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente voto y posibilidad para irse es el de amor. Este voto es para Andrea. Este voto es para amor.
El siguiente nombre es el de Andrés. El siguiente voto es para Melissa. Este voto tiene el nombre de Diego. El siguiente voto es para Jorge. Este voto es para Jessica. El siguiente voto es para Mariela. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente nombre es el de Amor. Este voto es para Andrés. El penúltimo voto es de Amor. Y el último voto es para Andrés. Muy bien. 6 votos para Andrés, 4 para Amor. Eso quiere decir que ustedes dos son los nominados a abandonar la casa del poder del amor. Les pido por favor a los líderes de cada casa que vengan junto a mí, por favor. Uno de ustedes será el ganador de $2,000, un premio y la oportunidad de blindar su casa. Muy bien, Amor, Andrés, por favor, al frente de sus casas. Es un momento complicado, difícil. Mare, yo sé que esto especialmente para ti es muy difícil. Tienes por un lado a tu amiga cómplice Amor y por otro lado a una persona que has compartido y has conectado, que es Andrés. Por favor, me quiero ir yo. No le saquen a ninguno de los dos, me voy yo. Por favor, se los ruego. No, me quiero quedar aquí así. Tomo su puesto, por Dios, por favor. Escúchenme. Tomo el puesto de Amor, por favor. Blinden Amor. Se los ruego. No pasa nada. No. Relájate, no pasa nada. Miguel, yo sé que para ti no es fácil porque siento que tienes cosas que resolver, cosas que platicar. Muy bien. Uno de ustedes dos tendrá la oportunidad de blindar su casa, de continuar en el poder del amor. Recuerden a las personas en casa siempre votar por su favorito. Ustedes tienen el control de esta decisión en www.elpoderdelamor.tv. Muy bien.
el ganador de esta semana de $2,000, un gran premio y la oportunidad de blindar su casa es el ganador es Miguel. Tienes aquí tu cheque. $2,000. Eso quiere decir, Andrés, puedes tomar tu lugar. Continúas en el poder del amor. Amor. Ha sido un placer más que grande tenerte aquí con nosotros. Ay, no quiero dormir sola. Voy a llorar. Ay, no te quieres, mentirosa. La neta. Ahí se quedó. Allá, gracias. Gracias. Listo, gracias. Amor, muchas gracias por ser parte. Gracias, Vanessa. Gracias. Te queremos. A todos. Pásensela increíble. Un aplauso Mil para gracias Amor, por las amistades señores. y todo. Muy bien, Miguel. Puedo ser mi viaje. A 2 compañeros. Es un premio en esta ocasión, va a ser un reconocer ir VIP por todo Estambul. Puedo cederlo. Muy bien, me informa el poder del amor que el efectivo no es transferible, pero sí el tour. Austin Elizabeth. Coges a Austin. Austin, ¿puedes pasar, por favor? Austin, en esta ocasión tienes la oportunidad de escoger a alguien para pasar un tour por todo Estambul. Una chica, déjeme aclarar. Ok. Sí. Elijo a Eli. Ah, yo, ok, hacia allá. Eli, muy bien. Eli, pase por acá. Ustedes se van a llevar un tour muy especial por todo Estambul este fin de semana. Así que espero que lo disfruten. Hoy fue una noche de muchas emociones. Espero que hayamos aprendido muchas cosas el día de hoy. No juzguemos, tratemos de perdonar, tratemos de siempre hablar con la verdad. De todo lo malo siempre sale algo bueno. Las cosas pasan por algo. Andrés, por algo te quedaste este día. Piénsalo. Muy bien. Recuerden en casa que aquí queremos buscar el amor, conectar y que ese es el propósito de este programa. Les mando un beso, yo soy Vanessa Claudio y me despido. Esto es El Poder del Amor. El corazón. Encontraremos un amor como una flecha. Recuerden que ustedes tienen el poder aquí en El Poder del Amor, así que voten en www.poderdelamor.tv y recuerden que la próxima semana viene un nuevo participante. No se lo pierdan. Besos. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Estar tanto tiempo con alguien, no sé si me dejo entender, es complicado que yo pueda hacer eso. Pero
con Elizabeth. Claro, obviamente yo y él estamos conscientes que primero tiene que haber una amistad como para tener una relación más allá de amistad. Dondai también debería hablar con Andrea. Andrés va a estar, obviamente, esta semana él va a estar indiferente. Si quieres respuesta, te la respondo. Siento que he defendido lo que no tenía que defender. De alguna manera desconfío el resto de ti. Por ejemplo, la pelea de ustedes fue por culpa de él. Lo que pasó en la gala fue por culpa de él. A ti y a la nena con la que estaba saliendo, o sea, ya les tengo es como miedo. A mí no me diste la oportunidad de responder, simplemente. Sí, porque se metió todo el mundo. Tú digas la verdad. Y es que yo intuía todo. Sí, mentiste, duele la mentira. Tú en el cuarto rojo le dices, Andrea, yo no te quiero perder. Contame todo lo que tengas que contarme. Coqueteamos, ahí pasó lo del beso. Me sentí decepcionado de cómo se manejó la situación. En 3 días cambió de opinión totalmente. Yo siempre voy a estar bien. Pase lo que pase, siempre voy a estar bien porque veo el lado positivo de todas las cosas. Son los actos los que definen a cada persona. Me siento, la verdad, bastante cómoda en muchos sentidos. Hay que entrar por otra persona y por verlo con mis propios ojos. Me gusta la que es tu amiga. Eso yo no lo sabía, me entero recién. No supe cómo manejar la situación. Tomaré una decisión, ya sea de quedarme o de irme o ver qué hacer. ¡Ah!